De verdad quiero vivir 500 años más. Oh, madre mía. ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? ¿Acaso no he estado cumpliendo mis KPI, cantando y bebiendo con el cliente consentido? He viajado en el tiempo y he empezado con la mejor mano. Me he convertido en el emperador. Al diablo con ser un esclavo corporativo y un simple peón de oficina. Desde hoy, soy el soberano supremo con 3000 bellezas en mi harén. Mis amadas consortes. Pueden levantarse. El cuarto príncipe quiere rebelarse. ¡Huyan! Llevar una túnica de dragón es un delito capital castigado con la ejecución de las 9 generaciones de la familia. ¡Rebelión! ¡La ejecución de las 9 generaciones! Transmigré a la gran dinastía Xian, convirtiéndome en Su Yan, el único heredero de la casa del duque durante 5 generaciones. Wei también en el Playboy número 1 de la capital. Anoche, mi yo anterior se emborrachó en el pabellón del inmortal borracho con las 4 cortesanas más cotizadas. Librando una batalla de 300 rondas. Así que no soy el emperador. Entonces esto, ¿cómo va a ser una simple túnica de dragón? ¡Esto es una sentencia de muerte! Apenas he empezado a disfrutar de mi vida de rico heredero. ¿Quién demonios me vistió con esta túnica de dragón? Su Alteza la Princesa Real ha llegado. Suya. Al principio pensé que solo eras un disoluto bueno para nada en quien no se podía confiar, pero jamás imaginé que te atreverías a usar en secreto la túnica de dragón. ¿Acaso pretendes usurpar el trono? ¡Princesa, escuche mis excusas! No. Déjeme explicarle. Tu traición está plenamente probada. Hoy es el día de tu muerte. ¡Espere! Princesa, si me mata ahora, tanto para usted como para su majestad, no le traerá ningún beneficio a todo Gran Qian. Mi padre es el duque de Shenggu. Comanda a 300.000 soldados en el norte y es la mano derecha de su majestad. Si exterminas a todo mi clan, la moral militar se desestabilizará y los bárbaros invadirán el sur. ¿Quién los detendrá? Su Alteza la princesa. ¿A quién quieres engañar? ¡Qué lengua tan hábil! Pero si me marcho así, no estaría encubriendo a un traidor como tú. Entendido. Ahora que lo hemos aclarado, es hora de hablar del precio. Se dice que la princesa mayor ama el dinero más que a su vida y maneja todas las propiedades de la familia real. 100.000 taeles. Su Alteza, ¿cree que esto es suficiente para salvar mi propia cabeza? ¡Quítatela! ¿Qué? ¡Quítatela de una vez! ¡Qué intenso! ¡Esto! Esto no es muy apropiado, ¿verdad? ¡Qué buen manejo de la espada! Trae personalmente los 100.000 taeles a mi residencia en 3 días. O vendré en persona a cortar tu miserable cabeza. ¡Ay, amigos! ¡Qué inicio tan infernal! Apenas llego y ya me están apuntando con una espada. Encima tengo que pagar 100.000 taeles para comprar una armadura de resurrección. ¡Qué vida tan jodida! ¡Pero qué jodidamente emocionante! ¿No es el joven maestro Su? ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! Oye, no te vayas, joven maestro Su. Sí que sabes divertirte. Ese atuendo es de lo más moderno. ¡Joven maestro! ¿A qué viene esto? ¿A qué estás esperando? Llévame a buscar algo de ropa de inmediato. ¡Vamos, vamos! Ese Su Yan lo atraparon infraganti usando la túnica de dragón. No deberían ejecutar a todo el clan del duque de Shengguo por esto. Joven Amo. Todo ha salido según el plan. Pero de repente apareció la princesa Shaonin. Wei solo vi a Su Yan salir vestido de mujer. No vi ninguna túnica de dragón. ¿Qué? Ese Su Yan sí que tiene una suerte increíble. Joven Amo, el plan falló. ¿Qué haremos ahora? No importa. Para lidiar con ese bueno, para nada. Me sobran recursos y artimañas. Mientras logre controlar a Su Yan, podré hundir la residencia del duque. Irga. El dueño original era el único heredero en 5 generaciones. Dicen que el duque lo adora hasta la locura. Seguro que 100,000 taeles no son nada para él, ¿verdad? ¡Padre! No solo derrochaste toda la fortuna de la familia Su. Hasta los últimos 10 mu de tierra los perdiste apostando. Hoy mismo te mato. Señor, por favor, cálmese. Viejo, ¿hablas en serio? Pedazo de imbécil. Mientras yo me juego la vida en el campo de batalla, tú te diviertes en la capital. Y encima derrochaste toda la herencia de nuestros ancestros. ¿Con qué cara me presentaré ante mis antepasados?
No, no. A ver, esta es la residencia del duque, así que deberíamos ser muy ricos. No. Señor Duque, perdone el atrevimiento. Según el acuerdo, venimos por los objetos que el joven amo empeñó en la casa Shihai. Venimos a llevárnoslos hoy mismo. Oigan, oigan, oigan. ¿Pero qué hacéis? ¡Esto es un asalto a mano armada! Joven amo, esa pintura auténtica de Wu Rozi. La empeñó solo para comprar un grillo de pelea. Ese juego de mesas y sillas lo entregó en el pabellón Suizian para pagar los fuegos artificiales de una chica. ¿Cómo no le alcanzaba el dinero? Hizo que el mayordomo las dejara como garantía. Vaya que resultó ser un derrochador de primera. Oiga, joven amo, ¿podría mover el trasero, por favor? Ni hablar. Esta silla de palisandro también está en la lista. ¡Levántenla! ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¡Suéltenme! ¡Oh! ¡Mi coxis! Les dije que me soltara, y de verdad me soltaron. Señor Duque. Este sable SMD también está en la lista. No puede ser. Esta es la herramienta de trabajo de mi querido viejo, su tesoro para la guerra. Y también lo empeñé. Mocoso. Ahora me crees. La residencia del duque ahora está en la ruina absoluta. Esta transmigración es el maldito modo infierno. Hay algo peor todavía. Con tu pésima actitud, holgazaneando. Frecuentando burdeles y malgastando toda la fortuna familiar. Si la princesa Saonin se entera de esto, en la noche de bodas... Te despedazará en 1000 pedazos y te usará para alimentar a los caballos de guerra. Espera, ¿qué acabas de decir? Voy a ser el yerno imperial. ¿Con qué princesa? ¿Con cuál otra va a ser? Por supuesto que con la princesa mayor, Saonin. ¿Cómo se me pudo olvidar? Y sabía que quiso matarme nada más vernos, con una mirada más fría que Siberia. Resulta ser mi prometida la princesa. Esto es porque su majestad valoró las 3 generaciones de mártires leales de nuestra familia Su y nos otorgó este honor supremo. Deberías estar celebrando en secreto, mocoso. ¡Esa arpía! ¡Ni un perro se casaría con ella! ¡Cretino! Este es un matrimonio bendecido por el cielo. No seas desagradecido con tu buena suerte. ¡Cielos! ¡Fulmíname de un rayo! Prefiero volver al 996 moderno. Prometo no quejarme más de las falsas promesas de mi jefe. Señor Duque, joven amo, hace mucho calor. Tomen un tazón de sopa de lichi helada para refrescarse. Mocoso, ¿tienes idea de cuánto cuesta este tazón de sopa en la tienda Shuangshuetang? ¡Cuesta 2 taeles de plata! ¡Ni yo me atrevo a tomarla! ¡Pedazo de pródigo! ¿2 taeles? ¿Qué? En esta época equivale a 3 meses de sueldo de la gente común. ¿No es esta una oportunidad de negocio caída del cielo? Xiaohui. Oye tú, tráeme el azúcar blanco que usamos para cocinar en la mansión. ¿Ah? Este es el mejor azúcar blanco de la mansión. Está amarillento y tiene bastantes impurezas negras. El método para refinar el azúcar no parece tan complicado. Ay, hielo cuesta una fortuna en esta época, pero yo sé física de secundaria. Hacer hielo con salitre, en cuanto consiga el azúcar refinado y el hielo. Con el té de burbujas y el mango sagú, esos 100.000 taeles de deuda no serán nada. Voy a ganar una montaña de oro. Papá, dame un poco más de dinero. Sí. ¿Aún te atreves a pedirme dinero? Cálmese, señor, por favor. Cálmese, señor. No le des esos 50 taeles. Señor. Pero este dinero es para la comida de la mansión de la segunda mitad del mes. Dáselo. ¡Ay! Este es el último patrimonio de la mansión del duque. Si lo vuelves a malgastar, todos en la mansión del duque moriremos de hambre. Papá. No te preocupes. Tu hijo ha cambiado por completo. Te devolveré estos 50 taeles multiplicados por 100 en menos de 10 días. ¿Esta vez vas a las peleas de grillos o a las de gallos? Ninguna de las dos. Esta vez voy a hacer negocios. Papá, ya lo verás. Para entonces, toda la capital se volverá loca por mi nuevo producto.
Tío Fu, ¿dónde está mi sable? Señor, el sable ya fue empeñado. Oiga, señor. Ahora lo único que nos queda que sirva de arma es esto. Esta es la primera regla del lema familiar de los Su. Los hombres de la familia Su no hacen negocios. Comerciar es peor que apostar. ¡Devuélveme los 50 taeles! ¡Padre! Los tiempos han cambiado. Espera mis buenas noticias. ¡Esperarte! ¡Te voy a... ¡Mocoso! ¡Ni se te ocurra hacer negocios en nombre del ducado! ¡No pienso pasar esa vergüenza! Reúne a todos los criados sanos de la mansión. ¡Vamos, muchachos, síganme! Sí. Joven amo, aquí insensato, vamos a darle una paliza esta vez. ¿Pero qué dice? Solo piensas en pelear y matar. Yo lo que quiero es hacer dinero. Hacer dinero a lo grande. Primero, iremos a los chiqueros, letrinas y establos de la ciudad a sacar tierra. Cuanta más, mejor. Cuanto más negra y apestosa, mejor. Y Suyan es realmente un bicho raro. ¿Acaso volvió a empeñar sus pantalones? ¿O volvió a acosar a la esposa de alguien en público? Ninguna de las dos. Temprano por la mañana, se llevó a los sirvientes del ducado a cavar tierra por toda la ciudad. Desde las esquinas de las letrinas hasta los canales de los establos. Cavaron más de 10 sacos en una tarde y se lo llevaron todo a la mansión. Ese Suyan debe estar loco por la pobreza. ¿Acaso se está construyendo un nido? Tiene toda la razón, joven amo. Ya se corre el rumor por toda la ciudad. Dicen que el joven señor del ducado no soportó el golpe de la ruina familiar. Ay, que ha perdido la cabeza. Un loco de remate. Sí, será fácil tenderle una trampa e incriminarlo en algún delito. Así podremos deshacernos de él. Y cuando llegue el momento, Reclamaré también la cabeza de su padre. Todo sea por ganar dinero. Tendré que soportarlo. Esta tierra es rica en desechos. Los nitratos descompuestos sirven para obtener salitre. El salitre absorbe mucho calor al disolverse en agua, lo que hace que la temperatura baje y el agua se congele. Bien, bien, bien. Perfecto. Hielo y azúcar blanca. No es así de fácil. La educación obligatoria de 9 años nunca me falló. Joven amo, esto es prácticamente magia celestial. No, no es magia. Se llama el poder del conocimiento. Bien, bien. Princesa, ha pasado toda la noche revisando las cuentas. Debería descansar. Esos viejos zorros del Ministerio de Hacienda siempre se quejan de su pobreza ante mi padre. El Tesoro Nacional está vacío y el pago de las tropas del norte se sigue retrasando. Quería emprender algún negocio para ayudar a mi padre con los gastos. Pero no esperaba que todas estas tiendas estuvieran en números rojos. Si esto sigue así, va a perder hasta su propia dote. Quería echarle una mano a mi padre. Hoy de paso, pedirle que anule mi compromiso con ese FOB de Suyan. Pero ahora... Por cierto, ¿qué ha estado haciendo Suyan últimamente? Todavía le debe 100.000 taeles a este palacio. He oído que últimamente lleva a sus sirvientes a cavar tierra cerca de las letrinas. ¿Qué? Si no fuera por los servicios que el viejo tío suprestó al país, aquel día en el pabellón Suishen, lo habría matado con mi espada allí mismo. Chanta, vamos al distrito de Ligen. Señorita, esa es la tienda que más pérdidas nos genera. Precisamente por eso voy a ir a cerrarla. Xiao Liu, prueba el producto estrella de este joven amo. José, navega directo a lo delicioso. Este es el flow, se siente genial. Xiao Liu, con la mano en el corazón, dime. En comparación con la sopa helada de lichi de los Sue, esa bomba de azúcar, ¿qué tal? Señorito, su sopa. Insampalacosa y hostigosa. Aparte de estar helada, no vale nada. Bien dicho. Mientras ellos siguen mezclando azúcar moreno con agua, yo traigo directamente una tienda de té con leche. Esto se le llama un ataque de reducción dimensional. Xiao Liu. ¡Vamos! ¡Trae todos mis bienes! ¡Vamos a alquilar un local!
Ah, ese se ve bien. Ah, se traspasa una zapatería. Este local tiene una buena ubicación. Vaya, el flujo de gente también es enorme. Es perfecto para nuestro inigualable té de burbujas. Oye tú, lárgate. Si no tienes dinero, ¿por qué te las das de gran señor? Alquilar un local tan cotizado frente a la calle. Oye, yo... Qué poca visión de futuro, ¿no? 300 taeles al mes. ¡Qué caro! Y encima pide un mes de fianza y 3 de adelanto. ¡Vámonos! Vender herramientas agrícolas en el mercado del oeste. ¿Cuántos agricultores crees que vienen por el mercado del oeste? Menudo genio de los negocios. ¿Quién más iría a la quiebra si no es él? ¡Vamos! Oiga, va. ¡Shandy! Me pregunto a cuánto está el alquiler. Detente. ¿Por qué te pones tan a la defensiva? Solo he venido a hacer negocios. Chungtao, ven aquí. Señorita, este tipo es de procedencia sospechosa. El alquiler es de 200 taeles, contrato mínimo de 1 año. Jefa, ¿no me lo podría dejar un poco más barato? Oiga, jefa, sí que tiene un local con mucha personalidad. Déjate de rodeos. ¿Lo vas a alquilar o no? Vete. Tengo que alquilarlo. Solo que últimamente ando un poco corto de dinero. ¿Me dejarías vender un par de días primero? Luego te pago el alquiler. Chuntao, despide al invitado. Por aquí, por favor. No, espere. Hagamos un trato. Te daré el 10%. En acciones. O el 20%. ¿Te vas por tu cuenta o prefieres que te eche? 50 taeles. 50 taeles por alquilarlo 3 días. Guay, si para entonces no puedo pagar el saldo restante. Puedes tirarme a la calle junto con mi olla. De acuerdo, solo 3 días. Sin problema. Oiga, jefa, no quiere invertir. Si va a arrepentir después, se lo aseguro. ¿Por qué me resulta tan familiar este hombre? ¿Cómo debería llamarlo, joven amo? Soy. No puedo hacer negocios en nombre de la mansión del duque. Sería una gran vergüenza. Soy. ¿Qué estoy pensando? Ese bueno para nada de Suyan solo sabe despilfarrar dinero. ¿Cómo podría alquilar una tienda para ganar dinero? Si en 3 días no consigues pagar el alquiler de 1 año, no me culpes por ser despiadada. ¡Venga! ¡Nueva inauguración! ¡El té con perlas de la familia Su! ¡Venga a probarlo! Oiga, señor. Oiga, caballero. ¡Venga a probarlo! ¡Té con perlas! ¡Recién hecho! ¡Está delicioso! ¡De verdad! ¡Venga a probarlo! Joven amo, llevamos abiertos toda la mañana y no hemos vendido ni una taza. Oiga, joven amo, ¿a dónde va? A la torre Yikui. Si hoy no juntamos para el alquiler de 1 año, nos echarán en cuanto oscurezca. ¿Tú qué sabes? Voy a atraer cliente. Incluso el buen vino teme a los callejones profundos. El tráfico es el rey. ¿Entiendes? Oye, joven amo, ¿qué es eso del tráfico? Pétalo, 2 pétalos, 3 o 4. ¡Bravo! Caen entre las flores y desaparecen. ¡Ay, qué gran poema! ¡Qué gran poema! ¡Sublime! Hermano, con semejante talento, ¿has oído hablar de...? Ese té de burbujas y no sé qué más. ¿Te refieres a esa bebida helada del mercado del oeste, que cuesta 3 taeles de plata? 3 taeles de plata. ¡Ay! Con eso me alcanza para pasar una noche de pasión con la señorita Juan. La tienda Zhongjiang Yulu celebra su inauguración. No solo venden bebidas heladas, sino que también tienen una gran promoción. ¿Acaso por beber helados te regalan una chica? ¡No! ¡Regalan plata! Por la inauguración de Kimjiang Yulu, cualquiera que vaya a tomar un té de burbujas podrá componer un poema allí mismo. Todos los poemas serán evaluados y votados por los clientes. El que tenga más votos al final del mes recibirá una recompensa de 1000 taeles de plata.
¿Cuánto? 1000 tiles. ¡1000 tiles! Se ha vuelto loca esa tienda. Con 1000 tiles de plata, ¿a cuántas chicas podría tener cada día? Hermano, con semejante talento que tienes, no vas a ir a probar suerte. La poesía no tiene precio. ¿Acaso creen que unos míseros 1000 taeles me harán escribir un poema? ¡Qué deshonra para los intelectuales! ¡Exacto! ¿Qué se creen con su Pyongyang Yulu? Ni un perro iría allí. Señores, tengo un asunto urgente en casa. Me despido. Yo también tengo algo urgente que atender. Me retiro. ¿Me voy? Hasta luego. Joven amo, abrió una nueva tienda de bebidas heladas en el mercado del oeste. Se vende un tael de plata más caro que nuestra sopa helada de lichi. Eso es cavar su propia tumba. Tiene razón, señorito. Abrieron esta mañana y no han vendido ni una sola taza. Todo el hielo de la ciudad pertenece a mi familia Xue. Ten la orden. Corten de inmediato el suministro de hielo al mercado del oeste. Quiero que cierre el mismo día de la inauguración. Sí, señorito. Joven amo. Ya es la hora de Shen y todavía no hay ni un solo cliente. ¿De verdad funcionará su plan para ganar 1000 taeles? A ver, Xiaoliu, ¿por qué tienes tanta prisa? Los peces. Aún no están listos para morder el anzuelo. Señorita, se lo dije. Ese tipo no es de fiar para nada. No hay ni un alma. ¿Para qué abrir una tienda así? ¡Ay! La hermosa casera está aquí. ¿Viene a inspeccionar el trabajo? Oiga, joven maestro Su. Solo queda unas pocas horas para que expire el plazo de 3 días que acordó con mi señorita. Sugiero que cierre la tienda cuanto antes. Mi señorita es bondadosa y tal vez le devuelva unos cuantos taeles de plata, para que no lo pierda absolutamente todo. ¿Acaso no quedan todavía unas horas? ¿Y si obro un milagro? Además, nuestro encuentro es cosa del destino. Vengan a probar mi bebida con receta secreta exclusiva. Es gratis. Este es mi néctar divino de elaboración propia. Les aseguro que cuando lo prueben, no dejarán de alabarlo. Señorita, es mejor tener cuidado. Esto es de procedencia dudosa. ¡Un ganso salvaje! Lu Ningxiang. Aún vano se rompe el corazón por las nubes y lluvias del monte Wu. ¿Me permitiría saber el nombre de la señorita? Mi apellido es Ning y mi nombre es Sao. Ah, así que eres Chao Chao. ¡Qué buen nombre! Es un nombre encantador. Ambas usan velo, pero ¿cómo es que esta joven desprende tanto encanto con una sola mirada? En cambio, mi prometida, la princesa, es tan feroz y cruel como un demonio. Este sabor. Está fría, 3 milésimo. Es dulce, refrescante y sedosa. Sin duda, es mejor que cualquier sopa dulce que haya probado jamás. Es dulce, pero no empalagosa. Tiene un regusto persistente. Es un manjar celestial. Señorita Chao Chao, me has quitado las palabras de la boca. Parece que no solo es el destino, sino que estamos conectados de corazón. ¡Sin vergüenza! Este té con leche basta para causar sensación en la capital. Pero lástima que tu tienda esté destinada a cerrar hoy mismo. ¿Oh? ¿Y eso por qué? Aún no lo sabes. Los Xue han dado la orden de cortar el suministro de hielo en toda la zona oeste. Con este calor, si te quedas sin hielo para tus bebidas, ¿cómo piensas venderlas? Solo por un poco de hielo. Tengo un as bajo la manga. Aunque hubieras preparado suficiente hielo de antemano, y el hielo se derrite rápido con el calor, tu negocio no durará mucho. No se preocupe, señorita Chao Chao. Mi negocio no solo durará mucho tiempo.
sino que también ganaré dinero a manos llenas. Señorita Senja. ¿De verdad no piensas invertir en el negocio? Aún estás a tiempo de no arrepentirte. Joven amo, ¿por qué tenemos que esperar hasta el atardecer para instalarnos? ¿Tú qué sabes? Si viniéramos por la mañana, parecería que solo lo hacemos por esas 1000 piezas de plata. ¿No sería eso una falta de elegancia? Hermenovan, mi estimado Huayren. Qué casualidad, pasaba por aquí dando un paseo. Oh. ¿Tú también por aquí? Hermano, ¿tú también quieres? Sí. Bueno, ya que nos hemos encontrado, ¿por qué no vamos juntos a probar ese té con leche y ver qué tal sabe? Justo pensaba lo mismo, justo pensaba lo mismo. ¡Vamos! ¡Ante con leche! ¡Por favor! Los incautos listos. Los peces han mordido el anzuelo. Esto solo debería existir en el cielo. Pocas veces se puede probar algo así en la tierra. ¡Sublime! Es realmente sublime. Ante tal momento y paisaje, me inspira a recitar un poema. ¡Traigan un pincel! Esto es fantástico. ¡Miren todos! Este es el tesoro de nuestra tienda. Dense prisa y regalen el primer té con leche de junio. A sus seres amados. Con música de fondo, tu respuesta de Aaron. Toma, para ti. ¡Ay, qué malo! ¡Qué malo! ¡Caray! ¡Eso también funciona! Resulta que este té con leche es el arma secreta para declararse. Antes, para invitar a salir a una chica, escribíamos poemas cursis. Regalar pañuelos, rompiéndonos la cabeza. Y ahora se soluciona con un simple té con leche. El primer té con leche de junio. Escúchalo. ¡Qué romántico y qué estilo! Tendero, póngame 10 tazas más. ¡Para llevar! ¡Yo quiero 20 tazas! Yo quiero 50 tazas. También aceptamos reservas. Solo dejen un depósito y su dirección y se lo entregaremos a domicilio para que sus seres amados disfruten de un té con leche bien calentito. El pabellón Chinxiu encarga 100 tazas. El señorito Wang, de la taberna Suishan, me manda a pedir 500 tazas. Una taza para cada una de las chicas. Sí, sí, anotado, anotado. ¡Yo también! ¡Para Xiaoliu! A ver, cuenta. Ya tenemos para el alquiler de todo el año. Es suficiente. Sí, es más que suficiente. Creo que incluso casi tenemos suficiente para pagar los 100.000 taels de la mansión de la princesa. La mansión de la princesa. Tú eres. ¡Ay! Aquí hay 2.350 taeles. Ni más ni menos. A partir de ahora, eres oficialmente mi hermosa casera. ¿Qué acabas de decir sobre la mansión de la princesa? ¡Mierda! Se me escapó la lengua. Escuchaste mal. Lo que Xiaoliu quería decir. Que nos hizo de los nobles y altos funcionarios. Para que paguen por nuestro té con leche. Tal vez escuché mal. El joven maestro Su es astuto y capaz. Es como el cielo y la tierra comparado con ese playboy de Suyan. La familia Shi ha cortado el suministro de todo el hielo en el mercado oeste. Lo que ganaste hoy podría equivaler a las ganancias de todo un año. Piénsalo bien. ¿De verdad quieres alquilarlo por un año? No quiero aprovecharme de ti. La señorita Chao Chao es realmente hermosa y bondadosa. Pero ya estás cuidando de mi dinero tan pronto. Cada vez pareces más la dueña. Descarado. ¿Qué tonterías dices? Mi señorita solo se preocupa por ti. Y tú solo respondes con fanfarronadas. ¿Quién está fanfarroneando? ¿Acaso no es solo un pedazo de hielo? Puedo conseguir todo el que quiera. Golpe, señorita Chao Chao. Vayamos a la cocina, a un lugar tranquilo, para enseñarte mi tesoro. ¡Qué gran tesoro! ¡Qué gran tesoro! ¡Sin vergüenza! ¡Plena luz del día! Intentas llevar a mi señorita a la cocina con malas intenciones. ¿Pero qué dicen? No estábamos hablando de hielo. A continuación, te llevaré a presenciar un milagro.
Lárgate. Esto es hielo. ¿Cómo lo hiciste? Tengo mis propios métodos. ¿Qué te parece? ¿Me crees ahora? Convertir agua en hielo. Con este método, sus ganancias anuales superarían con creces el 1.000.000 de taeles. Si me asocio con él, tendré suficiente capital para ayudar a mi padre con sus problemas. Reclamar el mérito para cancelar mi compromiso con ese vividor. Joven maestro Su, admito que antes fui muy corta de miras. Pedirte ahora que me dejes invertir, con total descaro, es ciertamente un abuso. Pero no te preocupes, no me asociaré contigo a cambio de nada. Tengo recursos muy importantes de mi lado que podemos intercambiar por mutuo beneficio. Vaya. ¿Y qué piensa ofrecerme la señorita Chao Chao a cambio? Entregarte a mí. ¡Descarado! Ten un poco de decencia. Joven maestro Su, Tengo 23 tiendas en la capital, todas en ubicaciones excelentes. Con que me des el 10% de las ganancias, podrás usar todas estas tiendas gratis. 23 tiendas. Vea generosidad. ¿Quién es realmente esta pequeña Chao Chao? Usaré tus tiendas gratis. Pero te daré el 30% de las ganancias netas. ¿Qué te parece? el 30%. Trato hecho. Un placer hacer negocios. Mi hermosa socia. Oye, ten un poco de decencia. Bueno, mañana haré que Xiao Tao te traiga las escrituras y los libros de cuentas. Me retiro. Tengo una inmensa fortuna asegurada. ¿Acaso mi suerte en el amor tardará en llegar? Aquí te esperaré a que vuelvas a ver las flores de durazno florecer. Tu sonrisa da escalofríos. ¿Tú qué vas a ver? Tu señor solo está contemplando un futuro brillante. ¿Acaso tú entiendes algo? Yo quiero mi paga de este mes. ¡No! ¡No! ¡Súbelo 10 veces! No, ¡toma! O hay el resto. Cuéntenlo y guárdenlo en el almacén de inmediato. Para mañana seremos los magnates de una cadena de 23 tiendas. ¡23 tiendas! ¡Joven amo! ¡De verdad nos vamos a hacer ricos! Esto apenas comienza. Primero logremos una pequeña meta. Ganar 100 millones. Ligué a esta época desconocida y en solo 3 días logré revertir mi suerte. Esta sensación de empezar desde cero es simplemente genial. ¡Quítense! ¡Quítense todos! ¡Quítense! 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 Pero esta gente se ha vuelto loca peleando por comprar. Mi Shuangxue lleva años funcionando y es el rey de las bebidas heladas en la capital. Y esta pequeña tienda se atreve a competir conmigo. ¿Acaso están cansados de vivir? Llamen a su jefe. Quiero ver quién es el ciego que no sabe con quién se mete. ¿Cómo se atreven a desafiar al mismísimo Tai Shui? Rápido. Aquí estoy. Vaya, Suyan, así que eres tú. Suyan. Eres tú. Me preguntaba quién demonios era. Resulta que es el mismísimo joven amo de la residencia del duque de Sengu. Xue Yongwei, el hijo del ministro Xue. La familia Xue y la residencia del duque de Sengu siempre han sido enemigas mortales. Gasto ilimitado. Pero es que has despilfarrado toda la fortuna de la residencia del duque de Sengu. Ya no tienes dinero para ir al pabellón Suishan a escuchar música. Y por eso has tenido que meterte a comerciante. Pues que no aprendiste la lección cuando usaste la túnica de dragón en el pabellón Suishan. Traidor, cada vez eres más osado. Así que fuiste tú quien le tendió una trampa a mi antiguo yo. Por tu culpa casi muero al transmigrar. Esta me la apunto en mi libretita. Ya verás, tarde o temprano te enterarás. ¿De por qué las flores son tan rojas? Suyan, te aconsejo que cierres esta tienda de una vez. No vaya a ser que, al final, no solo fracases en tus sucios negocietes, sino que además pierdas hasta el último vestigio de dignidad de la familia Su. Cuéntale a este joven amo. En esta sola tarde, ¿cuánto de ese dinero sucio hemos ganado? Respondiendo al joven amo. 11 plata en efectivo, pagarés y depósitos. 130.260 taeles. ¿Qué?
¿Tanto dinero? Han ganado más de 100.000 taeles en una sola tarde. Así es. Ni la taberna o el restaurante más lucrativo de la capital generarían esa cantidad en todo un mes. Esto. ¿Cómo es posible? Joven maestro Xue, esto es lo que gano en una tarde cualquiera. Es suficiente para comprar tu... ¿Cómo se llamaba? Esa tienda de azúcar Xue. Si la compro, la convertiré en un baño público. Al fin y al cabo, le apesta tanto la boca que necesita una buena descarga de agua. Su-Yan. No te pases de la raya. Ah, sí. ¿Qué pasa? ¿Acaso crees que no es suficiente? Pues de esto tengo de sobra. Presumir sabe cualquiera. Comparado con el despilfarro en la fiesta anual de mi antigua empresa, esto no es nada. Suya, no cantes victoria antes de tiempo. Te lo advierto. Todo el hielo pertenece a mi familia, Xue. Sin hielo. A ver cómo vendes tu dichoso néctar celestial. Oigan, esperen. Eso no puede ser. Sin hielo. ¿Cómo vamos a tomar las bebidas frías? Es verdad. Este señorito Xue es demasiado prepotente. Como su negocio no va bien, quiere arruinarles el camino a los demás. Que nadie se alarme. Señorito Xue, ¿de verdad que da usted risa? ¿Acaso crees que mi imperio comercial depende de ti? No puede funcionar. ¿Qué quieres decir? Lo que quiero decir es... Mejor te guardes tu hielo para el invierno. A mí no me interesa en lo absoluto. Acabo de ver con mis propios ojos que le pone hielo a su té con leche. Seguro que es un farol. Joven amo, he investigado y el hielo de esta tienda no proviene de nosotros. ¿Qué? Suya, ¿no crees que por ser un poco astuto vas a llegar al cielo de un salto? Hombre. ¡Destrózalo todo! ¡Te ordené que cerraras de inmediato! ¡No destrocen nada! ¡Qué prepotencia! Esto ya es demasiado abusivo. ¿Cómo pueden hacer algo así? Vaya, señorito Xue. Estás haciendo un cosplay de nuestro té con leche. Las cosas como son. Esto tiene mucho más que ofrecer que el de tu familia. ¿Cómo se llamaba? ¡Esa sopa! Sopa de leche. ¡Eso! ¡La sopa fría de lichi! Nuestro té tiene muchísimos más ingredientes. Destrócenlo todo. Destrócenlo sin piedad. Señorito, estos dos son los mejores guardias de la residencia del duque. No podemos con ellos. ¡Suya! ¿Para qué llamas a tu padre? Y ya verás, esto no se va a quedar así. Vaya, mi nuevo padre de verdad me consiente a más no poder. Me asignó directamente 2 guardaespaldas de nivel SSA. Este amor de padre sí que pega fuerte. ¡Qué imponente, joven maestro Su! Hace tiempo que me cae mal ese tal Xue. Joven maestro Su, deme 10 tazas más de té con leche. No. 20 vasos. Quiero 50 más. Yo quiero 30 vasos. ¡Xiaoliu! ¡Enseguida! ¡Yo también! ¡Y yo! ¿Acaso el tesoro imperial está tan vacío que ni siquiera podemos usar hielo? Calme su ira, su majestad. El verano se adelantó este año y apenas quedaba hielo almacenado en los sótanos. Su majestad, la princesa real solicita una audiencia. Mis respetos, padre imperial. Con este calor tan sofocante, ¿a qué has venido? He venido a traerle algo de alivio para el calor. Su majestad, es hielo. El suministro de hielo en el palacio está a punto de agotarse. ¿De dónde has conseguido tanto? No me digas que... ¿Has gastado toda tu dote en esto? Padre, no he desperdiciado dinero. Al contrario, he ganado dinero. Conocí a un genio en el mercado del oeste que sabe fabricar hielo. Padre, ya he llegado a un acuerdo con el joven señor Su y invertido en su negocio. Y, muy pronto, esto resolverá la crisis del Tesoro Nacional. Oh. Existe un prodigio semejante. ¿Cuál es su origen y su trasfondo? Un ganso solitario vuela sobre el Luoyang bajo la lluvia. Contemplar el monte Wu rompe el alma. Solo sé que usa el alias de Suyu. Es un hombre muy culto y de un talento literario excepcional. Un erudito rebajándose a dedicarse al comercio. En eso es diferente a los demás. Padre. Dado que ya puedo aliviar sus preocupaciones, padre, ¿podríamos anular mi compromiso con Suyan? Silencio. La familia Su ha sido leal por 3 generaciones y el viejo duque Su sacrificó su vida por el país. Este matrimonio lo dispuse yo personalmente. ¿Cómo te atreves a cancelarlo así como así? ¿Acaso puedes anularlo a tu antojo? Pero ese Suyan es un libertino entregado a la bebida y al juego.
Casarme con él sería como saltar al fuego. Ahora que he encontrado la forma de ayudar a aliviar los problemas del país, ¿acaso no puedo recuperar el derecho a decidir sobre mi propio matrimonio? Silencio, silencio. Este es un asunto de Estado. ¿Cómo puedes mezclarlo con tus caprichos amorosos? En el futuro. No vuelvas a hablarme de esto. Todo es culpa mía. Por haberte consentido tanto. Majestad, la princesa Zhaoning siempre ha sido fría e indiferente con los hombres. Pero hoy, al mencionar a ese joven maestro Su, su expresión y su tono eran completamente distintos a los habituales. Majestad. Eso de convertir el agua en hielo es algo inaudito. Su Alteza es muy ingenua. No vaya a ser que algún charlatán la haya engañado. Tienes razón. ¡Que venga alguien! Vayan a investigar otra vez. Esa tienda en la calle oeste, llamada Kyungjiang Yulu, y a ese tal Su Yan. Investiguen todo sobre él, hasta sus antepasados de 18 generaciones atrás. ¡Joven maestro! ¡No estaré soñando! Escucha este sonido. El sueño de quién podría tener un acompañamiento musical tan hermoso. Vámonos. Ahora tenemos que encargarnos de un asunto importante. Un asunto importante. Uno se siente libre sin deudas. La deuda que le debo a esa arpía. Cuanto antes la pague, antes me libraré. Ah, claro, a devolver el dinero. Ahora se puede decir que el joven maestro es joven y exitoso. A ver si la princesa se atreve a seguir menospreciándolo. Al contrario. Quiero que me menosprecie aún más. ¿Ajá? Piénsalo. ¿Qué es mejor? ¿La arpía de la princesa o la señorita Chao Chao? Por supuesto que la señorita Chao Chao es tan hermosa como un hada que ha bajado a la tierra. Si me caso con la princesa, ¿crees que me dejaría casarme también con la señorita Chao Chao? Además, si me descuido por un segundo, podría mandar a ejecutar a toda mi familia. ¿Qué haré entonces? Por eso mismo. Quiero que ella tome la iniciativa de romper el compromiso. ¿No sería matar dos pájaros de un tiro? Joven amo, qué brillante. Entonces, ¿cómo debemos prepararnos? Esta vez haré que me desprecie hasta el extremo. ¡Qué coincidencia! Táctica de autodesprestigio. Por cierto, enviaron ya al hospital imperial a los sirvientes que se desmayaron por el calor. Disguide, princesa. Ya me he encargado de ello. Dígame, princesa. Fue a ver a su majestad. Accedió el emperador a cancelar el compromiso. Mi padre se mantiene firme sobre la anulación del compromiso. Me temo que no hay marcha atrás. No se desanime. Quizá cuando su majestad vea que usted realmente ayuda al Tesoro Nacional, cambiará de opinión. Eso espero. Ahora, en el único en quien puedo confiar es en el joven Su. Espero que me ayude a aumentar mi capital y lograr méritos inigualables. Solo así tendré bases para negociar con mi padre. Princesa, ¿no cree que trata al joven Su de forma especial? ¿Qué es ese alboroto afuera? Princesa. El joven Su Yan, de la mansión del duque de Zhenguo, ha llegado con gongs y tambores. Viene a devolver el dinero. ¿Qué? Ozco este estilo ostentoso. Con tal arrogancia, esa fiera querrá mantenerse lejos de mí. ¡Paso, paso! ¡Abran paso! ¡Todos fuera! ¡Paso, paso! ¡Abran paso! ¡Es un cadáver! Paso, 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 paso. Joven amo, esto. ¡Es un cadáver! A plena luz del día y bajo las narices del emperador. La mansión de la princesa está sacando cadáveres. ¡Dios mío! ¡Otro más! Me temo que ya es el 10º esta tarde. Yo diría que es aún peor. No vuelva a decir. Esa cama no me va a soportar. Esto es la mansión de la princesa. Esto parece la sucursal de una fosa común. Xiaoliu, dile a la princesa. Que pilla un resfriado terrible. ¡Ey, temo traerle mala suerte! Joven amo. No, esto ya no es cuestión de libertad matrimonial. Es de supervivencia. Tengo que cancelar el compromiso o perderé la vida. ¡Dejen el dinero! ¡A correr! Rápido, 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 rápido. ¡Tío Sen! ¡Tío Sen! ¿Por qué se ha ido? Creo que los escuché decir algo sobre que la mansión trae mala suerte. ¿Qué? ¡Ese sinvergüenza! ¿Cómo se atreve a despreciar la mansión de la princesa? ¡Qué descaro! ¿Dónde está Suya? Se ha marchado. Princesa, si lo hubiera visto. Ese Suya no solo vestía como un pavo real presumiendo sus plumas, sino que trajo a un montón de lacayos a hacer alboroto en la entrada. Quien no supiera, habría pensado que estaban inaugurando un burdel. Bueno, más indignantes. ¿El qué?
Que dijo que la mansión de la princesa da mala suerte y que no quería quedarse ni un segundo más. Que tuve mala suerte. Él es la mayor desgracia de toda la capital. Esta humillación, yo, Lisa Oni, no la olvidaré. En cuanto gane dinero y alivie las preocupaciones de mi padre imperial, lo primero que haré será romper ese acuerdo de matrimonio. Parece que tengo que acelerar el ritmo para hacer dinero. Cuando me convierta en el hombre más rico de la dinastía Dagan, lo primero que haré será obligar al emperador a cancelar este maldito matrimonio. Pienso cancelar este compromiso a como dé lugar. Mi señor. Aún no hemos reunido el dinero para el carbón de invierno de los veteranos retirados. No como el ejército del norte, lleva 2 meses de retraso en sus pagas militares. Vine a hablar de los soldados retirados. Los han arriesgado la vida a mi lado casi toda su vida. De verdad no podrán sobrevivir a este invierno. venga a probar esto tan bueno que he preparado. Todos los que lo prueban dicen que es magnífico. Desde que creció, este hijo mío no hace más que pedirme dinero o regresar a casa oliendo alcohol. Esta es la primera vez que le ofrece té. ¿Y bien? ¿Qué tal sabe? Yeah. Esta taza de té no me irá a costar otros 50 tiles, ¿verdad? Sabía que mi padre reconocería la calidad. Cambia este sabor. Incluso 50 tiles es barato. 50 tiles por un simple vaso de agua. Este despilfarrador seguro se gastó todo su dinero y viene a pedir más. Toma este anillo. Me lo otorgó el difunto emperador. Me ha acompañado casi toda mi vida. Ve a empeñarlo. Te darán unos cientos de tiles. Pero administralo bien. Papá, no he venido a pedir dinero. Vengo a darte dinero. Oh. Aquí tienes 5000 tiles para que los uses por ahora. Tú has vuelto a ir al garito de apuestas. ¿Al garito? ¡A ese lugar no iría ni un perro! Ya te dije que ahora me dedico a los negocios. ¡Opa! ¿Y esto? Es el producto estrella de mi tienda. Té con leche de perlas. Hoy abrimos la tienda y he ganado un pellizco. Bueno, solo unos 130.000 tiles. ¿Qué te parece, papá? De ahora en adelante, mi negocio solo irá a más. No solo podré mantener nuestra mansión, sino que podría mantener 10 de ellas si quisiera. para entonces, los gastos militares de la frontera norte Y las compensaciones para las familias de los caídos los cubriremos todos nosotros. Che, mi hijo ha madurado. Iré al templo ancestral de inmediato a darles la buena nueva a nuestros antepasados. ¿Ah? La primera regla de la familia Su. Ningún descendiente puede dedicarse al comercio. ¿Acaso quieres enfurecer a los ancestros y hacer que salten de sus tablillas? Y te reclamen que no supiste educar a tu hijo. Ay, pero si este negocio tuyo beneficia a la gente común y además ayuda al país y al pueblo, es algo maravilloso. Si nuestros ancestros lo supieran desde el más allá, seguro que lo entenderían. Tenías que ser tú, papá. Yeye, escucha, papá. Hoy he venido porque tengo un asunto serio que tratar. Dime. Si logro cubrir el gran déficit de los fondos militares del norte, ¿Podría pedirle a su majestad que anule mi compromiso con la princesa real? ¿Crees que haya alguna posibilidad? Es la princesa real, la hija legítima y predilecta de su majestad. ¿Cómo puedes insistir en rechazar semejante bendición? Hey, papá. La princesa es de la más alta alcurnia. Si me caso y la traigo a vivir a casa, he oído que la princesa real es sumamente cruel y despiadada. Si por desgracia la hago enfadar, pateará mi cabeza como un balón. Y yo todavía quiero llegar a viejo. Estamos hablando de fondos militares. Es una suma enorme de millones. No es algo que esté a tu alcance en este momento. Papá, me sigues subestimando. Pienso usar mi dinero para abrirme camino hasta el cielo y cancelar este compromiso imperial. Así me libraré de esa diablesa y conquistaré a mi bella amada. 2 pájaros de un tiro. Simplemente perfecto. ¡Perfecto! ¿Qué está pasando aquí? Ojalá hubiera alguien aquí que supiera leer. Ha pasado algo importante. ¡Cuidado! ¡Viene alguien! ¡Escóndase!
Los bárbaros de Beatty han invadido repentinamente. La frontera está en peligro. El Tesoro Nacional tiene un déficit de 1 millón de tiles. Por la presente se anuncia al pueblo: si algún hombre de gran talento logra resolver esta crisis urgente, yo no escatimaré en recompensas. Ay, esos bárbaros de Beatty atacan de nuevo. ¿Qué vamos a hacer? Si la corte no tiene fondos, ¿qué podemos hacer nosotros, los plebeyos? Es cierto. Así es. Mi hijo está sirviendo en la frontera, sin paga militar. ¿Qué van a comer? ¿Qué? ¿Dices que eso es? ¿Qué harán para comer? Justo me preguntaba cómo romper el compromiso con la princesa. La oportunidad ha venido a tocar a mi puerta. Oiga, joven amo. Lo del Bandarel no es broma. Mejor vámonos rápido. No se involucre en esto. Oiga, vamos. El auge y caída de la nación es responsabilidad de todos. Ah, tienes razón. Cierto, cierto. ¡Retirad el mando real! ¡Alguien aceptó el desafío! ¡Se trata de 1 millón de tiles! ¿En qué está pensando? Si no lo consigue... ¡Maldito mocoso! ¡Pequeño demonio! ¿Crees que este es lugar para ti? ¡Lárgate de aquí! ¡Deja de tontear! No, es que yo... Vaya, no es el único hijo del duque de Shenguo. Dicen que despilfarró toda la fortuna. Viene al salón Shenzhen a curiosear. Es más, oye, no hablo contigo. Si yo tuviera un hijo tan poco filial, ya le habría roto las piernas. ¿Cómo tiene la desfachatez de traerlo aquí a avergonzarse? Exacto. ¿Acaso no saben hablar sin que uno los oiga? Diciéndolo así. Me están dejando en evidencia. Mira bien. Tu padre te dará hoy tu primera lección en la corte. Vaya, mi nuevo padre quiere enseñarme a ser paciente y ver el panorama general. ¿Cómo esperaba? Nadie que sea duque es una persona común. ¡Me cago en tu madre! ¡Ay, por Dios! ¡No lo haga! Perro rastrero que habla a las espaldas. ¡Ven aquí! ¡Deja de hablar tanto! ¡Si tienes huevos, salgamos afuera y te moleré a golpes! ¿Con que un caballero usa la palabra y no la fuerza? ¡A la mierda con eso! ¿Qué pasa? ¡Sal afuera! Dios, qué imponente. Pensé que me enseñaría la paciencia del arte de la guerra de Sun Tzu. Pero me enseñó la justicia directa de a la orilla del agua. Me encanta. Su Majestad el Emperador. ¡Larga vida al emperador! ¡Viva su majestad! Mis fieles ministros pueden levantarse. ¡Gracias, Su Majestad! Hoy, alguien ha afirmado poder aliviar la urgente crisis de las arcas nacionales. ¿Dónde está quien aceptó el desafío real? En respuesta a su majestad. Este servidor es quien aceptó el edicto imperial. ¿Acaso se ha vuelto loco? ¿Tienes idea de lo que exige ese edicto real? Se trata de 1 millón de tiles para fondos militares, no de 100 monedas. Esto es una total ridiculez. ¿Cómo se le permite a un mocoso jugar con los asuntos del Estado? Su Majestad. Este muchacho es el único hijo del duque de Shenguo, Su Yan. Su majestad. Es de sobra conocido que Su Yan es un rebelde consentido. Me temo que para él, tomar el edicto real no es más que una broma pasajera. Esto es un total desprecio a la autoridad imperial. Una profanación de los asuntos de Estado. ¡Ese maldito hijo mío! ¿Qué demonios pretende hacer? Su Yan perdió a su madre desde muy pequeño. Cuidado que el duque de Shenguo pasaba los años en el campo de batalla, descuidó su educación. Si me permite la franqueza. No es más que un niño salvaje que nunca recibió disciplina. Y ahora se atreve a causar un alboroto en la corte con asuntos de defensa nacional. Si no se le castiga con severidad. ¿Cómo se mantendrá la ley de la nación? Para imponer nuestra soberanía. ¡Qué demonio! ¡Ministro Xue! ¡Está diciendo puras tonterías! Ya. Oye, papá. ¡No seas impulsivo! Ministro Xue. Dice que soy un incompetente. Lo admito. Es verdad que antes fui un poco sinvergüenza. Vaya, parece que al menos tienes algo de autoconocimiento. Pero... No debió haber metido a mis padres en esto. ¿Oh? Esa es la realidad. ¿Acaso este oficial no puede decirla? No eres más que un maleducado sin crianza. Sí,
Hablo de ti. Bien dicho. Antes de venir a la corte, mi padre me enseñó con mucha urgencia. Si alguien me ofendía en la corte, ¿cómo debía manejarlo? Oh, resulta que el duque de Sengu también sabe de educación. Soy todo oídos. La lección de mi padre es muy sencilla. Toma esto. Me duele. Este mocoso aprende rápido, y el alumno superó al maestro. Majestad. ¡Majestad! ¡Se atrevió a golpear a un ministro en la corte! ¡Le ruego que me haga justicia! Majestad. Majestad, este muchacho no respeta a su soberano y ha golpeado al ministro. Le ruego que lo castigue severamente. Yo. Que sea castigado severamente. ¡Ya basta! ¿Quién? Tengo mis propios ojos. No necesito que me enseñen a distinguir el bien del mal. Suya. Te lo pregunto. ¿Acaso sabes cuáles serán las consecuencias de aceptar este edicto imperial? Este servidor lo sabe. Si en 10 días no consigues el 1.000.000 de monedas para las tropas, eso se considerará traición por engañar al emperador. Este servidor lo sabe. Majestad. Si él no lo logra, eso es engañar al emperador. Según la ley, Toda la familia será ejecutada. Si este servidor no lo consigue en 10 días, aceptará cualquier castigo. Pero si este servidor consigue el 1.000.000 de taeles, tengo una petición. Espero que su majestad la conceda. Bien. Te lo prometo. Di lo contrario. Si no consigues el dinero para entonces, no serás solo tú, sino que toda la mansión del duque de Shenguo compartirá tu culpa. Se acabó. El legado de 100 años de la familia Zhu será destruido por este hijo rebelde. Agradezco la gracia de su majestad. Suya. Suya, sí que tienes agallas. Espero que dentro de 10 días, en el patíbulo de Kaishiko, sigas siendo tan firme. Dígame, ministro Xue, acabo de arruinar el negocio de su hijo y ahora acabo de darle una bofetada a usted. ¿Acaso la familia Xue y yo somos incompatibles por destino? Debería buscar a un adivino para que lo averigüe. Tú. Va. Ah, padre. Hijo rebelde. Vas a llevar a la ruina a nuestra familia Zhu. ¡Tú! ¡Oh, fin! Solo quedan 10 días. Dime, ¿qué quieres comer? Yo mismo te lo cocinaré. Papá, no te preocupes. Tu hijo lo tiene todo bajo control. ¿Qué seguridad tiene? Estamos hablando de 1.000.000 de taeles. Aunque vendiéramos esta mansión del duque, no llegaríamos a esa cifra. Bueno, con esto, en cuanto fabrique este jabón, cuando llegue el momento, sin duda se convertirá en un éxito rotundo en la capital. Papá, puedes estar completamente tranquilo. Tu hijo definitivamente conquistará toda la ciudad. Señorita, con lo ocupada que está la tienda de té con leche, usted sigue ayudando constantemente. Pero ese joven señor Zhu se ha desentendido de todo y lleva 3 días sin aparecer. Es de lo más informal. Es fácil conseguir 1000 monedas de oro, pero difícil encontrar un gran general. Nos da el secreto para convertir la piedra en oro. Estas formalidades de recibir y despedir gente nunca han sido asunto suyo. No es que dude su capacidad, es solo que... es un hablador y no tiene compostura. En cuanto la ve, señorita, no le quita los ojos de encima. Pero ¿no crees que su abierta admiración es mucho más agradable que las miradas codiciosas de esos nobles? Vaya, mi Cao Cao sí que me entiende. El señor Zhu sí que es un hombre muy ocupado. Hermana Chuntao, te equivocas por completo. ¿Acaso no fui a preparar algo que nos hará ganar dinero a expuertas todos los días? Déjame mostrarle a mi bella socia qué es esto.
Esto se llama jabón. No solo sirve para bañarse, sino también para eliminar la suciedad del cuerpo. Y además deja la piel suave y tersa, dejando una fragancia floral muy elegante. Algo para el baño. Ve. Te enseñaré cómo se usa. ¿En qué estás pensando? Me refiero a... Que te enseñaré a lavarte las manos con él. Mójalo un poco. Eso es. Así. Casamonos. Siente lo que es disfrutar de una suavidad sedosa. Vaya, señorita, qué bien huelen sus manos. Están muy suaves y tersas. Señor Su, ¿es este el nuevo producto que vamos a lanzar? Mi querida Chao Chao, siempre tan lista. Rumia, joven maestro. Mañana será la gran inauguración de la nueva tienda. Se llamará el Pabellón Jinghua. Belleza ilusoria como flores en el espejo. Lo que vendemos no son simples cosméticos. Vendemos un estilo de vida completamente nuevo. Empezando por una pastilla de jabón. Esta nueva tienda mía. Hay un producto aún más increíble que el té con leche. ¿Quieren venir a verlo primero? ¡Sí! ¡Por supuesto! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! Rápido, yo también voy a ver. Ya he corrido la voz. Todos los comerciantes de la capital. A ver quién se atreve a colaborar con el pabellón Jinghua. Se convertirá en enemigo de mi familia Shue. Suyan, ya veré cómo terminas en el patíbulo dentro de 7 días. Quiero verte llorar amargamente con mis propios ojos. ¡Oye! ¡Es mío! ¡Wow! ¡Qué bien huele! ¡Wow! Esto huele demasiado bien. Oye, yo quiero. De uno en uno. Oye, yo quiero. ¡Está bien! ¡De uno en uno! ¡Hay para todos! ¡Yo lo agarré primero! Liamekan, si hubiera conocido al señor Su antes, mis tiendas no habrían estado perdiendo dinero todo el año. ¡No te preocupes! Tú y yo, a partir de ahora. Tampoco es tarde para estar juntos, día y noche. ¡Insolente! Mi señorita ya está comprometida. No se atreva a manchar su reputación. ¿Qué? Una joven tan maravillosa ya está comprometida. Eso es solo una imposición de mis padres. Yo nunca lo he aceptado. Eso significa que aún hay una oportunidad. Con el empeño adecuado, no hay compromiso que no se pueda romper. Chao Chao. Que una dama de buena cuna como tú se encargue personalmente de los negocios. Debe ser para rebelarte contra ese matrimonio indeseado, ¿no? Así es. ¡Qué coincidencia! Tú necesitas dinero, y a mí se me da muy bien ganarlo. ¿Cuánto necesitas? La presentaré como regalo de compromiso y pediré tu mano directamente en tu casa. Qué fácil lo dices. El matrimonio de mi señorita no es algo que se pueda comprar con dinero. Además, ¿acaso tienes tanto dinero? En el peor de los casos. Vendería la receta del té con leche, con tal de que me decida a venderla. Los nobles y poderosos de la capital seguro se pelearían a muerte por ella. Aquí tienes la receta secreta. Tómala y véndela directamente. Desde pequeña estoy acostumbrada a ver a la nobleza pelearse a muerte por beneficios insignificantes. Pero este hombre frente a mí es capaz de entregarme esta inmensa fortuna. ¿De verdad estás dispuesto a entregarme el secreto de tu sustento? Por supuesto. Si el dinero se acaba, se puede volver a ganar. Pero solo hay una Chao Chao en este mundo. Aún tengo el hot pot, la barbacoa, el cemento, el vidrio. ¿Cómo no voy a ser el hombre más rico del mundo? En toda mi vida. Es la primera vez que un hombre me habla con tanta determinación.
¿De verdad quieres casarte conmigo? ¿Acaso lo duda? ¿Crees que solo sé decir palabras bonitas y fanfarronear? Agradezco su amabilidad, joven maestro, pero este es mi propio dilema. Si dejo que otro lo resuelva por mí, no tendría la conciencia tranquila. Me parece bien. Mi diosa Chao Chao no solo es hermosa, sino también independiente y moderna. Me encanta. Bien. Entonces esperaré a que Chao Chao gane su libertad con sus propias manos. Cuando reúna el 1.000.000 de taels para el ejército, le pediré al emperador anular mi compromiso. Entonces iré a pedir tu mano. Mi corazón ya tiene dueño. Debo cancelar mi matrimonio con ese fatuo de Su Yan, sin importar el precio que deba pagar. Chao Chao. Espérame. Inicia la navegación hacia el parque Daguan. Joven maestro. Hemos tenido muchos clientes estos 2 días, pero la ganancia total apenas supera los 2.000 taeles. No es más que una fracción de lo que recaudó Kyung Yulu al abrir. Los clientes que vienen son todos minoristas. No hay pedidos grandes. Ahí está el problema. ¿Será que alguien está saboteándonos por la espalda? Aparte de ese tal Shu, ¿quién más podría ser? ¿Y qué hacemos ahora? Joven amo, usted aceptó el edicto real. ¿Y si no reúne el 1.000.000 en fondos militares? Es un delito castigado con la muerte. no te preocupes. Dejemos que las balas vuelen un poco más. Su Majestad, he descubierto que Su Yu, el dueño de Kyungjiang Yulu, es en realidad Su Yan, el único hijo del duque de Xianguo. Con razón ese Su Yan se atrevió a aceptar el edicto real. Hizo una promesa de vida o muerte. Así que la persona por la que Sahonin se desvive y el prometido al que desprecia como a un zapato viejo resultan ser la misma persona. JJJ, Su Majestad, la princesa Zhaoning solicita una audiencia. ¿Qué pasa? Su hija le rinde respetos, padre. Levántate. ¿Qué cosas buenas le traes a tu padre esta vez? Lo sabrá en cuanto lo pruebe, padre. ¿Eh? Padre. Esto se llama jabón aromático. Sirve para bañarse y limpiarse. Es mucho mejor que la acacia de jabón. Además, te deja una sensación refrescante después del baño. White House sea beneficioso para sus migrañas crónicas, padre. Bien. Esto también es obra de Su Yu. Al parecer, tienes en muy alta estima a ese Su Yu. Qué lástima por tu prometido, Su Yan. Padre, ¿a qué viene mencionarlo a él ahora? Aceptó mi edicto real y me prometió reunir 1.000.000 de taeles para los fondos militares de la campaña del norte. ¿Qué? El hombre valiente que aceptó el edicto real era en realidad Su Yan. Así es. Me parece que, aunque Su Yan aparenta ser un libertino, en realidad posee un valor extraordinario. ¿Estás segura? ¿Acaso quiere romper el compromiso con ella? Seguramente para entonces no podrá reunir el 1.000.000. Cuando ruede su cabeza, a su hija no le quedará más remedio que anular el compromiso. Bien, entonces, dentro de 3 días irás conmigo a la corte imperial. Podrá lograrlo, Su Yan. En la corte se verá el resultado. Mañana, una vez que llegue el plazo fijado. Si Su Yan no consigue el 1.000.000 de taeles, toda la familia Su será ejecutada. Ese padre y ese hijo de la familia Su. Uno es un bruto y el otro un arrogante. Deberían haber sido castigados hace mucho tiempo. Sí, sin la residencia del duque de Zhenguo, nuestra familia Xue controlará todo el poder. Vaya, no habrá ningún obstáculo. Brindemos con esta copa y celebremos por adelantado la aniquilación de la familia Su. Excelente. Su Majestad, el plazo de 10 días ha vencido y Su Yan nos ha entregado los fondos militares. Le ruego que emita un edicto Para ejecutar a toda la familia Su y que sirva de advertencia a los demás. Ruego a Su Majestad que ejecute a todo el clan Su. ¡Que ejecuten a toda la familia! ¿Quién está hablando mal de mí? ¿Quién está hablando mal de mí a mis espaldas? Señor Shuo. Pero se ha perdido los dientes. Guay aquí, en la corte imperial.
Tenemos a un señor Xue al que se le escapa el aire al hablar. Esto es como la mismísima dignidad de nuestro gran Qian. Su Majestad. Su servidor, Su Yan, ha traído el 1.000.000 de taeles para los fondos militares por orden suya. Vengo a presentarme. ¿Cómo es esto posible? Informo a Su Majestad que hay 1.000.000 de taeles en total, ni un centavo menos. Bien. ¿Cómo es posible? Ningún comerciante de la capital se atrevería a cooperar con él. Esto es absolutamente imposible. ¿Por qué habría de ser imposible? Dígame, señor Xue. Cuanto más amplia sea tu visión, más caminos se abrirán. Tu visión es un poco limitada. Sin duda es un gran producto. ¡Jefe! ¡Quiero 300.000 piezas! Una pieza. ¿Cuántos taeles? 300.000 piezas serían 12 millones de taeles. ¡Ye! ¡Pan comido! Trato hecho. Trato hecho. ¡Oh! Una vez que esta vara de incienso se consuma, si superas el plazo de 10 días, seguirá siendo un delito capital. Señor Xue. No está esto claramente encendido. Digo que a su edad. Si está enfermo, debería ir a curarse. Si por casualidad llega a leer mal los caracteres al revisar los memoriales, Wei retrasa los asuntos del Estado. Eso sería un delito gravísimo. Sí, Su Yan. Has aliviado las preocupaciones de la nación. Wei es un pilar de nuestro gran Qian. Nos complace enormemente. ¡Júbilo! ¿Qué recompensa deseas? Te considere cualquier cosa. Su Majestad. Este humilde servidor no desea títulos ni rangos. Ni riquezas. Solo tengo una petición. Deseo anular mi compromiso con la princesa real, Saoning. Deseo anular mi compromiso con la princesa real, Saoning. Este asunto afecta el honor de la familia real. Así como tu futura. Y la felicidad de por vida de Saoning. Zhang también está presente hoy. Ya que es un asunto de jóvenes, deberían resolverlo entre ustedes mismos. ¡No puede ser! Esa arpía también está aquí. Que pase Su Alteza la princesa real. Saludos a Su Alteza la princesa real. Qué bueno que haya venido. Hoy romperemos el compromiso frente a todos. A partir de ahora, tú sigues con tu vida. Yo iré por mi amor ideal. Dios, chao, chao, allá voy. Siendo un simple playboy, ¿con qué derecho propone romper el compromiso primero? Hoy le demostraré a todos que soy yo quien lo rechaza. Su Yan, ¿de verdad quieres romper el compromiso? Ese es real. Tú y yo nunca estuvimos destinados. Solo nos unían tus puños, así que mejor. Está bien. Entonces te concederé ese deseo. A partir de hoy, nuestro compromiso queda anulado. Ya no tenemos relación alguna. Le agradezco que me lo conceda, princesa real. Nuestro compromiso queda anulado y no tenemos más relación. Muchas gracias, princesa real. ¡Malas noticias! ¡Malas noticias! Majestad, reporte urgente del Palacio Hengyang. El segundo príncipe está gravemente enfermo. Se levanta la sesión. Despedimos con respeto a Su Majestad. Qué alivio se siente después de romper el compromiso. Mi Dios, chao, chao. Allá voy. Hadre. Aunque la enfermedad de mi hermano menor fue repentina,
Por suerte recibió atención a tiempo. Solo necesitará cuidados de ahora en adelante. Tengo pocos descendientes. Solo los tengo a ti y a tu hermano. Y ahora Howard está tan débil y enfermizo. Lamento que tengas que pasar por esto. Haldre. Cuida de mi hermano menor. Voy a compartir las preocupaciones de mi padre. Es mi deber como princesa real. Yo, Xue Wei, presento mis respetos a la princesa real. ¿A qué has venido? El segundo príncipe es mi sobrino. Al enterarme de su enfermedad, como su tío, me preocupé muchísimo. Por eso vine a visitarlo. Howard ya está fuera de peligro y aún necesita reposar. Por favor, retírense. ¿Eh? Princesa real. Es comprensible que no le interese Su Yan. Es el libertino. Pero yo soy diferente. ¿Por qué no me considera a mí? Tú. Para la familia Xue y la familia real, sería una gran alianza. ¿Qué opina, Su Alteza Real? Pienso que estás soñando despierto y delirando. Por muy libertino que sea Su Yan, se atrevió a firmar un compromiso militar. Para recaudar 1 millón en fondos militares para el país. ¿Y tú? Aparte de valerte de que tu hermana es la consorte noble para tiranizar la capital, ¿qué más has hecho que valga la pena mencionar? Muy bien, Li Zhongning. Despreciable mujer desagradecida. Cuando mi sobrino ascienda al trono, te obligaré a casarte conmigo. ¿Qué haces entonces? Y esa princesa real se atrevió a comparar a Su Yan con usted. Es el mayor insulto hacia usted. Sin la protección de la familia real, el patrimonio del ducado de Zenggu es como carne en la tabla de cortar. Amase de nuestro antojo. Corta el mal de raíz. ¡Qué gran plan, joven amo! Recuerda. Este asunto debe hacerse de forma limpia y discreta, sin dejar ningún cabo suelto. Quiero que Su Yan vea con sus propios ojos cómo todo su esfuerzo es destruido por completo. Entendido. Chao Chao. Realmente, un solo día sin verte se siente como 3 largos años. Joven maestro Su, llega en el momento justo. Mañana es el día en que se anuncia la lista del concurso del palacio. Pero alguien ha votado a propósito por los peores versos burdos. Y ahora los 3 primeros puestos son una completa basura. ¡Mira esto! ¿Pero qué clase de porquería es esta? Esto es indignante. El té con leche es dulce y sabroso. Tras probarlo, ¿quieres otro poco? Si un día no lo tomo. Siento can de sazón. ¡Qué despropósito! A esto le llaman poesía. Y encima va en primer lugar. Oye, mira el segundo poema. La chica es bella como una flor. Te invito a un té con leche, mi amor. Al terminar este té, vente a mi casa de una vez. Esto es un insulto a la vista. Si me lo preguntas, esto es peor que mis versos de una hoja tras otra. ¿Oh? Parece que alguien contrató bots para inflar los votos de forma maliciosa. Wai quiere convertir mi concurso de poesía en una competencia de basura. ¿De verdad vas a entregar esos 1000 taeles de plata al autor de semejante vulgaridad y ordinariez? Tranquila, tranquila. ¿Acaso no son solo unos cuantos haters intentando sabotearnos? ¿Cómo crees que voy a regalarles esos 1000 taeles de plata tan fácilmente? ¿A qué te refieres? Me refiero a que las ganancias deben quedarse en casa. Con un premio tan jugoso, lo más conveniente es que nos lo ganemos nosotros mismos. Pero los resultados se anuncian mañana. Los 3 versos mediocres que lideran la lista ya tienen cientos de votos. Aunque compongas una obra maestra para la posteridad en este momento, será muy difícil que ganes. Chao Chao, ¿por qué no? Hacemos una apuesta. Si logro ganar, ¿qué tal si me entregas una prenda de amor? Bah, olvídate de la prenda de amor. Pero si realmente logras escribir un buen poema, te daré una buena noticia. Trato hecho. Xiao Liu. Papel y tinta. Li Bai, Tu Fu, Su Donghuo, conectando con la base de datos de 5000 años de poesía. ¿Qué poema debería elegir para dejar a todos boquiabiertos? Ya lo tengo. Las nubes evocan su vestido y las flores su rostro. La brisa roza el umbral y el rocío se vuelve intenso. Si no la ves en la cima del monte Kunyu, la encontrarás bajo la luna en la terraza Yao. En el cielo, deseamos ser como 2 aves volando ala con ala.
En la tierra, deseamos ser como dos ramas entrelazadas para siempre. Aunque el cielo y la tierra tengan un final algún día. Este eterno anhelo perdurará por siempre sin fin. Vaya, el joven maestro Su siempre está de broma. ¿Quién diría que en su interior oculta un amor tan profundo como el océano? ¡Qué gran poema! Es realmente una obra maestra para la posteridad. Lo has escrito con mucha convicción. ¿Es ese tu nombre de cortesía? Mierda, por dármelas de galán, casi revelo mi verdadero nombre, Suyan. Este carácter Yang significa hablar, expresar un sentimiento. Todo lo que estos dos poemas relatan y describen es sobre ti, Cao Cao. Vaya, parece que no estudié chino clásico en vano. Si no, no sabría ni cómo ponerme romántico. De verdad, soy un genio literario sin igual. Cao Cao. Te lo ruego. Transcríbelo con tu hermosa caligrafía, estilo Sanhua. Vamos a colgarlo ahora mismo. Sí, aquí está. Vamos. Rápido, rápido, rápido. Ya es mi turno. He estado esperando una eternidad, vamos. Así es. ¡Ella! ¿Quién ha escrito este poema? Las nubes evocan su vestido y las flores su rostro. ¡Es sublime! ¡Simplemente sublime! En el cielo, ser aves ala con ala. En la tierra, ramas entrelazadas. Es como si el dios de la poesía hubiera regresado. En toda mi vida, jamás vi tal genialidad. Impresionante. ¡Qué maravilla! Este eterno anhelo perdurará por siempre sin fin. ¡Qué poema tan magnífico! ¡Qué gran poema! ¡Qué gran poema! ¡Así es! Esto es sencillamente sublime. Seguro es la reencarnación de un ser celestial. ¡Semejante obra maestra perdurará por la eternidad! Voy a votar por él. Yo también quiero votar por él. Yo también. Merece todos los votos. ¡Qué gran poema ha escrito! Aunque el joven maestro Su es algo pícaro y sinvergüenza, es de lo más encantador. Esta táctica mía para manipular a la opinión pública no me ha salido de maravilla. Más bien te estás echando flores a ti mismo. Por cierto, Cao Zhao. Dijiste que si lograba componer este poema atemporal, me darías una buena noticia. ¿Cuál es? Si componía este poema atemporal, me darías una buena noticia. ¿De qué se trata? He cancelado mi compromiso. ¡Eso es fabuloso! No me lo creo. Justo acabo de librarme de esa arpía de princesa. Guay, de inmediato Zhao Zhao vuelve a estar soltera. Esta jugada, seguro que el propio Yun Lao nos ha atado con su hilo rojo. Oh, por cierto, ¿quién era ese pobre infeliz? Para que lo haya soportado durante tantos años. Un libertino derrocador. En fin, no hace más que meterse en líos y no sirve para nada. Mejor ni hablar de él. Exacto. Da mala suerte con solo mencionar su nombre. un libertino derrogidor. ¡No puede ser! ¿Por qué esa descripción me suena tan familiar? Pero por más que lo intento, no logro recordar quién es. En fin, olvídalo. No importa. Zhao Zhao. Buscaré un día propicio en el calendario. Para ir a tu casa a pedir tu mano. ¿Qué te parece? ¿Pedí mi mano? Si el joven amo supiera quién soy, seguro que no estaría tan relajado como ahora. Zhou Chao. ¿Y qué identidad podrías tener? Aunque fueras la princesa, no te tendría miedo. Igual si yo fuera la princesa, ¿te atreverías a pedir mi mano? Entonces, mejor lo dejamos. ¿Por qué? No acabas de decir que no le temes a nada. Una princesa. Ni un perro querría casarse con ella. ¿Una princesa? Ah. Ni un perro querría casarse con ella. Maestro Su, ¿acaso tiene algún prejuicio contra la princesa Saoni? ¡Aya! ¿Qué tiene de bueno esa princesa? Es arrogante, prepotente y agresiva. Si por desgracia la haces enojar, ¿cuántas cabezas tienes para perder? Mid tus palabras. No se debe ofender la dignidad imperial a la ligera. Tal vez la princesa Jiaoning no sea tan terrible como dicen los rumores. A ver, Zhao Zhao. ¿Qué tiene de bueno ser de la realeza? ¿Acaso es mejor que mi Cao Cao? Ella es hermosa y bondadosa. Cuando llegue el momento, elegiré un día propicio.
Y llevaré un palanquín de 8 portadores a tu casa para pedir tu mano. El banquete de cumpleaños de mi padre se acerca. Hay mucho que hacer en casa. Debemos hablar de esto con más calma. ¡Ajá! Así es. Tengo que preparar el banquete de cumpleaños en casa. Así que tal vez no pueda venir a la tienda en los próximos días. Mañana se publican los resultados del examen. Quien escribió ese poema satírico a propósito, seguro que no se quedará de brazos cruzados. Joven amo, debe tener cuidado. Chao, chao. Mañana se publicarán los resultados. ¿Podrás venir? No, tengo mucho que hacer en casa. Me retiro. Oye, espera. Pero... Si hace un momento estábamos charlando tan a gusto, ¿cómo es que el barco de nuestra amistad ha volcado así de repente? ¿Acaso? Habré metido la pata con algo que dije. Joven, amo. Me ha dado un buen susto. No se preocupe, joven amo. La señorita Chao Chao está completamente enamorada de usted. Quizá tenía muchos asuntos pendientes y no le quedó más remedio que marcharse. Hey, Xiao Liu, todo nuestro dinero ya se ha destinado a la paga militar. Tengo que trabajar a destajo para ganar dinero cuanto antes. Voy así poder casarme con mi Chao Chao con todos los honores. Por cierto, ¿no había alguien en el concurso de poesía intentando hacerme la vida imposible? Perfecto. Entonces este joven amo va a jugar un rato con ellos. He oído que un nuevo dios de la poesía ha surgido de la nada en el panorama literario de la capital. Dejó 2 obras maestras atemporales en la tienda Xinjiang Yulu. Yo también lo he oído. Vamos a admirar sus obras y a votar por él. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rápido! Pero, ¿cómo es posible? ¿De dónde ha salido este misterioso experto tan de repente? ¿Será acaso algún gran erudito literario? Disguide, señorito. Los nuestros ya han inflado a tope los votos de esos poemas de pacotilla. Así que, aunque baje el mismísimo dios de la poesía, cuando hoy publiquen los resultados, jamás podrá superarnos. Excelente. Esperemos a que se publiquen los resultados. El primer puesto será el té con leche es dulce y aromático. Y el segundo, acompáñame a casa. Quiero ver dónde se mete Suyan de la vergüenza. Vamos. Lleven al gran académico de la Academia Hanlin a ir en persona a su tienda de té con leche para hacer que Suyan quede en ridículo ante todos los eruditos del mundo. Señor Su, por favor, pase. Venga, por aquí, por aquí. Esta también está muy bien. ¿Cuál debería elegir? Es verdad, es verdad. Un momento. Este asiento. Ya está ocupado. Suyan, abre bien los ojos. El señor Sun es un académico de Hanlin. Buen consejero literario de su majestad. ¿A qué esperas para darnos el asiento de honor? Que yo venga a tu modesta tienda. Es un honor supremo para ti. ¿Y qué si tiene un alto cargo? Exacto. Hacemos fila desde antes del amanecer. ¿Con qué derecho vienen a quitarnos el sitio? ¿Acaso no tienen educación? Escuche bien. Esta es la voz del pueblo. En este local no importan los títulos ni la nobleza. Solo el orden de llegada. Pero... Eso le llamamos reglas. Bien dicho, jefe Su. Así se hacen negocios. Aquí todos somos iguales. ¡Jefe Su! Ha llegado la hora señalada. Ve los resultados ya. Gracias a todos los poetas y damas por honrarnos con su presencia. Hoy revelaremos los resultados del primer concurso de poesía de Néctar Celestial, siguiendo los principios de equidad y justicia. ¿Cuáles habrán sido los resultados? Vean la lista por sí mismos. Es indiscutible. Merece el primer lugar. Totalmente justo. ¡Imposible! ¡Suyan! ¡Has hecho trampa descaradamente! ¡En esta lista! A ver, joven maestro Xue. Uno puede comer lo que quiera, pero no puede andar diciendo tonterías. Dice que hice trampa. ¿Dónde están las pruebas? Toda la capital sabe que los poemas más votados estos días eran esas 2 coplas populares. Ya no aparecen en la lista. ¿Acaso no la manipulaste tú mismo? ¡Oh! Veo que tienes una debilidad especial por el té con leche es dulce y aromático. Ven a casa conmigo. ¿Acaso eres tú el autor? El joven maestro Xue escribió «Hoy no bebo». El autor que debe de estar muerto de miedo. ¡Qué falta de respeto la mía! Vaya, ¿quién lo hubiera imaginado?
Resultó ser el joven maestro Xue. Parece que el joven maestro Xue no tiene más que paja en la cabeza. Tonterías. Yo no soy el autor. Yo solo busco defender la equidad y la justicia. Pero esas dos obras maestras, capaces de asombrar al mundo entero, y las he desechado como si fueran basura. ¡No! ¡Tú! ¿Con qué derecho? Esto es una falta de respeto hacia los votantes. Esto es un fraude descarado. Mira esto con atención. Los derechos exclusivos de este evento pertenecen a Kyungjang Yulu. ¿Ah? Inicia navegación hacia la calle Dawan. Dueño Du, ¿sí? Ignora a estos alborotadores y entregue ya el premio al señor Jian Xishao. ¡Exacto! ¡Que entregue el premio! ¡Que entregue el premio! ¡Que entregue el premio! ¡Que entregue el premio! Si este viejo no tuviera tantas ganas de saber quién es el genio de la poesía, jamás habría puesto un pie en un lugar como este. A continuación, para el ganador de este certamen, el señor Jian Xishao, hago entrega del primer premio. Declaro. El ganador de los 1000 taeles de plata es el señor Su Yu. ¿Su Yu? ¿Quién es Su Yu? ¿Quién es él? Entre todos los literatos y sabios de la capital, no hay nadie llamado Su Yu. Bien. No hace falta que sigan adivinando. Y si tal señor Su Yu no está lejos, sino justo frente a sus ojos. Ese soy yo. ¡Imposible, Suya! Un fato como tú escribiendo, las nubes evocan su ropaje y las flores su rostro. No me lo creo. Así es. Si de verdad pudieras escribir tal obra maestra, este viejo te tomaría como maestro ante todo el mundo. El señor Su realmente tiene talento para los negocios. Pero en cuanto a la poesía... Suya. Tu fanfarronería ya es demasiado ridícula. ¿Acaso les ha pateado la cabeza un burro? Si yo no fuera el autor original, ¿por qué no sube a recibir el premio? Son 1000 taels de plata. ¿Acaso es un bodhisattva viviente que desprecia el dinero? Oh, Suya. Ya entiendo. Seguro que tienes secuestrado al poeta inmortal. Usurpaste su lugar para adjudicarte este talento sin igual. ¿No es así? Eso es un comportamiento de bestias. ¡Una deshonra para la decencia! Su Yan, te aconsejo que liberes de inmediato a ese caballero inocente. De lo contrario, incluso si tengo que arriesgar mi cargo oficial, te denunciaré ante el emperador, para que tú, un bueno para nada, recibas un severo castigo. Sí, denúncialo. Revuélvele la honra al círculo literario. ¡Rápido! Dígame, Lord Sun, ¿quiere denunciarme? Está en todo su derecho. Tengo la conciencia tranquila, así que haga lo que le plazca. Bien, los premios ya se entregaron y el espectáculo ha terminado, así que me despido. ¿De verdad te vas? ¿Será posible que de verdad sea el poeta inmortal de nuestra era? Suya, insensato. ¿Cómo te atreves a desairar a Lord Sun? Lord Sun es muy respetado en el círculo literario. Si te denuncia, puedes ir despidiéndote de tus bienes. Ese ex prometido tuyo, Su Yan, realmente solo sabe causar problemas. Padre, ya no tengo ninguna relación con él. Toda esta tarde, mi escritorio imperial ha estado lleno de denuncias contra él. Padre, Su Yan lo mucho solo causa chismes. ¿Cómo es posible que haya provocado a un gran erudito de la corte, como Lord Sun, a presentar una denuncia? El memorial dice que se hace pasar por el genio poético de Gran Qiang, que solo aparece una vez en un siglo. Asegura con total firmeza que pretende adueñarse de obras maestras ajenas. Un farsante que busca fama engañando a todos. ¿Qué? Yan Zhi Zhao Zhao, no es ese el seudónimo de Su Yu. Esos versos tan maravillosos son el fruto del esfuerzo de Su Yu. ¿Cómo se atreve Su Yan? Padre, yo también presentaré un memorial para denunciarlo. Es suya. Tiene un comportamiento despreciable. Su moral está completamente corrompida. ¿Tú también quieres denunciarlo? Sí, porque Su Yan realmente robó el seudónimo de Su Yu. Cuando el joven maestro Su compuso estos dos poemas, yo estaba a su lado. Esta hija mía, tan inteligente para todo, se vuelve una tonta en asuntos del amor. Padre, este asunto afecta a la integridad del mundo literario. Quiero confrontar a Su Yan en la corte.
¿O hay desenmascarar sus mentiras ante todos los funcionarios? Para limpiar el nombre de suyo. Le agradezco, padre. Suyan mocoso impertinente. Has vuelto loca a mi adorada hija. ¿Eh? Pero mañana habrá un buen espectáculo en la corte. ¡Ah! La cosa está que arde. Oye, muchacho, ¿cómo es que no estás nada preocupado? ¡Ay, papá! No te preocupes. El talento de tu hijo es inmenso. Es como el pozo de nuestro patio. La boca del pozo parece muy pequeña, pero cuanto más profundo cavas, más agua encuentras. ¿Cómo puedes seguir bromeando en un momento como este? ¡Ay, ya! Papá. Deja de darle vueltas a los asuntos de la corte. Mira esto. ¿Y esto? Tan malo como un regalo de tu hijo. Vi a escuchar un poco de música y a tomar té. Ay, si eso no funciona. Búscame una madrastra. Mocoso. Solo sabéis usar billetes para callarme. En fin, olvídalo. Ir a encenderle un incienso a tu madre ahora mismo, para que su espíritu en el cielo Te proteja, pedazo de... ¡Sinvergüenza mentiroso! ¡Que pase Suyan al salón real! ¡Su servidor! ¡Suyan! Presenta sus respetos a su majestad. Así que, miras hacia atrás. Ayúdame a encontrar el camino. Oh, ¿cómo es posible? Suyan es Suyu. ¿Cómo es posible? Suyan es Suyu. No, por ahora no puedo dejar que descubra que soy la princesa. ¿Por qué su silueta se parece tanto a la de Chao Chao? Bah, ¿en qué estoy pensando? Chao Chao es dulce y adorable. ¿Cómo podría ser esa arpía de princesa? ¿Arpía? No tenías un asunto que tratar. No querías presentar una petición. ¿Por qué no dices nada? Mi padre lo sabía todo y aún así me dejó hacer el ridículo. Ay, a propósito me mantuvo en la oscuridad. Esta hija no tiene nada que informar. Suyan. ¿Sabes por qué te he convocado hoy? He oído que cierto ministro de la Academia Hanlin no tenía nada mejor que hacer. Ahí vino a buscarme problemas. ¡Insolente! ¡Qué muchacho tan arrogante y rebelde, sin respeto por sus mayores! Majestad. Esto suya es un sujeto sin ninguna educación. ¿Cómo podría escribir un poema tan sublime como las nubes evocan su vestido y las flores su rostro? Seguro usó algún método despreciable. ¡Maldita sea! ¿A quién llamas maleducado? ¿Ah? ¡A ti! Ay, por favor, no. Sí, por favor, no haga. Calme su ira. Cálmese, por favor. Su Majestad, este servidor tiene una petición que presentar. ¿Oh? Quiero acusar formalmente al señor Sun de la Academia Hanlin por no dedicarse a sus obligaciones, por descuidar sus deberes y deshonrar su cargo de ministro. Señor Sun. Ayer por la tarde abandonó su puesto sin permiso, vino a mi tienda de té con leche a holgazanear e incluso incitó a la multitud, afectando mi negocio. ¿Acaso no es esto descuidar sus obligaciones? Es capaz de tergiversar la verdad. Tenía que ser él. Majestad. Aunque este humilde servidor actuó de forma inapropiada, había una razón de peso. Majestad, ese Taiyang Chao Chao es un genio sin igual. El señor Sun solo temía que Suyan le hiciera daño. Por eso fue a investigar. Majestad, si este Yang Chao Chao, este dios de la poesía, es dañado, sería una pérdida catastrófica para nuestro gran Qian. ¡Ay! Ya he dicho que yo soy Yang Si Sao Shao. Pero él no me cree. ¡Qué absoluto disparate! Dices que eres súper atractivo. ¿Qué pruebas tienes?
Señor Shui. Si yo dijera que usted es hijo de su madre. Why dijera que no lo creo? Entonces muéstrame las pruebas. Usted, esto, Majestad, esto es una total falacia. Sigue insistiendo en que es Yang Shi Cao Cao. Entonces, déjeme preguntarle, ¿qué significa exactamente Yang Shi Cao Cao? Los seudónimos suelen derivar de alusiones clásicas. Si Su Yan no puede dar una explicación clara. Estará delatándose a sí mismo. Este poema. Lo escribí para la mujer que amo. Su nombre es Cao Zhao. Yanzhi Zhao Zhao significa que lo que digo, hablo, pienso y siento es todo sobre mi Shao Shao. ¿Quién diría que el joven maestro Su, siendo tan libertino, resultó ser todo un romántico? Sí, esas palabras de amor son incluso más conmovedoras que el propio poema. Así se hace, joven maestro Su. Tiene el temple de nosotros los generales. Si te gusta, hay que decirlo en voz alta. No cabe duda de que lleva mi sangre. Hasta para ligar tiene clase. Miren cómo la corteja. ¿Cómo se atreve, frente a mi padre y toda la corte, a decir semejante cosa? Si no recuerdo mal, el apodo de Su Alteza la Princesa es Cao Cao, ¿verdad? Oye, no digas tonterías. Su Alteza y el joven maestro Su acaban de romper su compromiso. Es imposible. La mujer que le gusta a Su Yan debe ser alguna plebeya. Debe ser eso. Su Yan, hablar es fácil, pero las palabras se las lleva el viento. Si dices que esa obra maestra es tuya, entonces hazlo frente a toda la corte civil y militar. ¿Qué tal si compones otro ahora mismo? ¡Exacto! Y si no puedes, entonces habrás cometido el delito de engañar al emperador. Voy a escribir solo porque me lo pidas. ¿Qué tal esto? Hagamos una apuesta. Si logro componer un poema que los complazca a todos ustedes, señores, ¿qué tal si cada uno me da 100.000 taeles de plata como compensación por el daño moral? 100.000 taeles. Ministro Xue, usted es el ministro de la corte. Y Lord Sun, usted es un gran erudito de nuestra era. Ustedes dos se unieron en este salón del trono dorado para difamar al heredero del ducado, dañando gravemente mi reputación. No, no es así. Así que pedirles estos 100.000 taeles de plata. No es nada exagerado, ¿verdad? Bien. Aceptamos la apuesta de los 100.000 taeles. Apostamos. Pero el tema lo decidiremos nosotros. ¿Cómo decir? En nuestro Gran Qiang, el arte de las letras está en su máximo esplendor. Desde tiempos antiguos existe la célebre anécdota del poema en 7 pasos. Hoy, este anciano seguirá el ejemplo de los sabios y te ordena que compongas en 7 pasos un poema que contenga la palabra Zhou. Valen las palabras homófonas. Naturalmente. Para un inútil como él, no hablemos ya de homófonos. Incluso si abriéramos la biblioteca y le dejáramos copiar. Ni siquiera sabría cómo hacerlo. De acuerdo. No hacen falta 7 pasos. 4 pasos. Pasarán. 4 pasos. Bien, hoy me quedaré aquí parado para ver cómo en 4 pasos dejas en vergüenza a tu residencia del duque de Zhengu. Al amanecer me despido de Baidi entre nubes de colores. Y recojo 1000 millas de regreso a Jiangling en un solo día. Y ambas orillas, el clamor de los monos no cesa. Y mi ligera barca ya ha cruzado 1000 montañas. ¡Bravo! ¡Qué poema tan magnífico! Y especialmente el último verso, mi ligera barca ya ha cruzado 1000 montañas. No solo describe el paisaje, sino que retrata el alma humana. Sí, es un genio innato. Un genio excepcional. ¿Será que este muchacho es de verdad la reencarnación del dios de la poesía? Aunque este poema es grandioso,
Pero se dice que el motivo por el cual es famoso en la capital es el profundo sentimiento de su poesía. Pero este poema... Solo describe paisajes y barcos navegando, donde hay en él la más mínima pizca de amor. ¡Exacto! Lo que dice el señor Sun es muy cierto. Ni pienses que vas a salirte con la tuya con un simple poema sobre paisajes. Si de verdad tienes talento, compón ahora un poema de amor. ¿No es esto exigirle demasiado? Sí, acaba de componer un poema y ya va por otro. Esto es... Un poema de paisajes puede surgir por inspiración, pero uno de amor no se escribe tan fácilmente. Un libertino como Suyan sabrá lo que es el amor verdadero. ¿Acaso no es solo un poema? Hagamos un 2 por 1. Este joven amo les regalará otro. De pronto, un viejo amor cruza por mi mente, y al mirar atrás, el paisaje ya es invernal. Si en el mañana nos cubriera la misma nieve, a esta vida contaría como envejecer juntos. ¡Qué profundo es esto! ¡Y qué amor tan humilde y abnegado! ¡Qué gran poema! ¡Magnífico poema! ¡Qué hermosas palabras! Si en el mañana nos cubriera la misma nieve, esta vida contaría como envejecer juntos. ¿Quién de ustedes se atreve a dudar de Suyan ahora? No estaban todos tan seguros. Lord Shaw, Lord Sun, les pregunto. ¿Están convencidos ahora? Este servidor. Excepto su derrota en la apuesta. Lord Xue. Lord Sun. Ya que ambos aceptan su derrota. ¿Qué pasa con la apuesta? Majestad. La fortuna de este viejo servidor es muy modesta. La palabra de un caballero no tiene marcha atrás. Lord Sun, usted es un gran erudito de nuestra era. No irá a perder la dignidad de un erudito por unos míseros 100.000 taeles de plata. ¿O piensa retractarse en público? No, claro que no. Bien. Más tarde. Lo acordaré con Lord Sun. Y mañana enviaremos los 200.000 taeles de plata a la residencia del duque de Senguo. ¡Ah! No hace falta tanta molestia. Si lo envían a la residencia del duque, mi viejo padre tendrá que mandar a gente a contarlo y almacenarlo. ¡Qué molestia! ¿Acaso este chico quiere ser generoso y perdonarles la deuda? Majestad. Y el próximo mes es su 50º cumpleaños. Estos 200.000 taeles de plata irán directamente al Tesoro Nacional. Todo es una ofrenda de este humilde servidor. Como un regalo de cumpleaños anticipado para su majestad. Le deseo una longevidad eterna. Este muchacho no solo tiene talento para gobernar, sino también una mente sumamente astuta. El joven maestro Su sabía que el Tesoro Nacional pasaba por apuros, así que usó el dinero del primer ministro Xue y del señor Sun para hacer su regalo. No solo se vengó, sino que también ganó prestigio y complació a su majestad. Mató 3 pájaros de un tiro sin dejar ningún cabo suelto. Bien. Suya. Acepto tu regalo de cumpleaños. Mi querida hija no se equivocó contigo después de todo. Yo pagué el dinero. ¿Por qué se lleva Suyan todo el crédito y la gratitud? Señor duque. Su hijo es un dragón oculto. Así es. Antes no supimos reconocer su grandeza. Con el talento del joven maestro Su, Se le puede considerar inigualable en el mundo. Ya. Esa arpía me está mirando otra vez. ¿No será que se ha quedado cautivada por mi inigualable talento? Bah, estará pensando en reavivar nuestro compromiso. ¡Qué tontería! En mi corazón solo está Chao Chao. En cuanto a esta princesa arpía... Joven maestro Su, espere un momento. Vete. ¡Oh! ¡Demonios! Su Alteza Real, dejemos las cosas claras primero. Ya estamos a mano con esos 100.000 taeles de plata. Y el compromiso ya se canceló. Así que por favor, deje de extorsionarme. ¿Acaso para ti soy una persona tan temible? ¿Cómo qué? Su Alteza es un hada caída del cielo. Una bodhisattva viviente en la tierra. Es usted amable, bondadosa, hermosa y generosa. Es una blessing para todo el pueblo de Dakia. Su Alteza Real, mi padre ya es mayor y aún no ha desayunado. Tengo que volver a casa para servirle la comida. Si no, y si luego le da un bajón de azúcar,
Su Majestad, me retiro entonces. Ah, hija. ¿Te arrepientes, verdad? Padre, sabías perfectamente que Suyu es Suyan. Ay, aún así te burlaste de mí. Está bien. Ya que lo llevas en el corazón. Deberías tomar la iniciativa y decirle que tú eres la Chao Chao que él tanto anhela. ¿Acaso te rechazaría solo por ser la princesa? Lo haría. ¡Ese mocoso! ¡Se atreve a despreciar a mi princesa! Padre, por favor, calme su ira. Menos mal que no lo dije. Suyan dijo antes que ni un perro se casaría con la princesa. De lo contrario, su vida correría peligro. Lo sé. En realidad, en su corazón, sí siente algo por ti. No te preocupes. A principios del mes que viene, el día de mi banquete de cumpleaños. Padre. Yo mismo decidiré por ustedes. Muchas gracias, padre. Papá, esos son 100.000 taeles de plata. Y ahora se convirtió en el regalo de cumpleaños con el que Suyan adula a su majestad. Te vas a quedar de brazos cruzados viendo cómo nos estafan ese dinero. ¡Qué corto te miras! Te pregunto. El mes que viene es el 50º cumpleaños de su majestad, y su salud se deteriora día a día. Pero aún no ha nombrado un príncipe heredero. ¿Por qué será? Porque tiene miedo... Exacto. El único príncipe de Daqian. Tu propio sobrino. Le teme a la consorte noble. Le teme a nuestra familia Xue. Teme que una vez que tu sobrino sea nombrado príncipe heredero, él, como emperador, pase a ser un mero adorno. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Seguiremos esperando. Claro que no. Tu padre ya lo tiene todo planeado. Este banquete de cumpleaños es una oportunidad caída del cielo. Cuando el príncipe heredero ascienda al trono, la noble consorte gobernará tras la cortina. Guayo, tu padre será el regente. Este imperio de Gran Qin será de nosotros, padre e hijo. Esto es realmente genial. Sí, me encanta. El poema del joven maestro Su. De repente un viejo amigo cruzó por mi corazón. Lo copié anoche decenas de veces. Y cuanto más lo leo, más se me rompe el corazón. Me pregunto si el joven maestro Su vendrá hoy a la tienda. A esta primera taza de té con leche del otoño solo quiero entregársela en sus propias manos. Resulta que todas están esperando a que venga el joven maestro Su. Desde que se difundieron los 2 poemas del Salón del Trono Dorado, Suyu. Oh no, el joven maestro Suyan se ha convertido en el hombre de los sueños de todas las jóvenes de la capital. Señorita, si viera las largas colas que hay afuera en los puestos que venden los retratos del joven maestro Su. Un hombre tan heroico y apasionado como el joven maestro Su debería emparejarse naturalmente con una mujer de linaje militar como yo, para crear una bella historia. ¡Qué ridiculez! Alguien que solo sabe blandir armas, que sabrá de romance. Mi padre dijo que, mientras el joven maestro Su esté de acuerdo, mañana mismo puedo casarme y entrar a la residencia del duque. Joe, mi padre, el emperador, convocó al duque de Sengu al palacio. En este momento. Solo debería estar Suyan en la residencia. Señorita, ¿a dónde va? Prepara el carruaje. Vamos a la residencia del duque. Sí. El hombre al que he elegido. ¿Cómo voy a permitir que otras mujeres se acerquen a él? Joven amo, ahora mismo todas las jóvenes de la capital están afuera esperándolo al acecho. Si quiere salir a ver a la verdadera señorita Chao Chao, me temo que será difícil. Solo con ellas. Y pretenden detenerme. Joven amo, tengo una sugerencia. Puedo usar la escalera para ir a ver si la zona está despejada. ¡Excelente idea! Me parece perfecto. ¡Voy! ¡Vamos! ¡Vamos! Guíame hasta la calle Daguan. Xiaoliu. De verdad, eres un buen hermano. ¡Hagamos esto! Tu paga de este mes. Te la duplicaré. Vaya, gracias por la recompensa, joven amo. Oh. ¡Aquí está Suyan! ¡Estoy aquí! ¡Está por allá! Se escapó con el ladrón. ¡Pero sí! ¡Auxilio! ¡Joven amo! ¡Venga, rápido! ¡Joven amo! ¡Me cago en tus muertos! ¡Auxilio! ¡Joven amo! Alguien tiene que sacrificarse por el amor. Xiaoliu, tu hazaña sin duda dejará una marca profunda en los libros de historia. ¡Joven amo Su! ¡Joven amo Su! ¡Joven amo Su! Esta gente se pasa de la raya. Hasta están bloqueando la misma puerta del joven amo Su. Joven amo Su. Por favor, avísele que...
La señorita Chao Chao quiere ver al joven amo Su. Eres la número 101 que dice llamarse Chao Chao. La próxima vez, invéntate otra excusa antes de venir. ¡Así es! Ha venido otra más. ¡Qué descarada! Cree que por llevar un velo ya es diferente. La Chao Chao del joven amo Su debe ser como una diosa. Una como ella cree que está a su altura. ¡Vamos! El joven amo Su fue por allá. Vayamos a ver también. ¡Chao, chao! ¡Estoy aquí! Chao Chao, ¿cómo encontraste este lugar? ¿Cómo sabes que soy el heredero de la mansión del duque? Las señoritas en la tienda de té con leche no paran de hablar de ti. Su, el talento del joven maestro Su es inigualable. ¿Cómo no iba a saberlo? Joven amo. Joven señora, el almuerzo está listo. Se puede servir en cualquier momento. Señor, ¿por qué dice tonterías? ¿Quién es la joven señora de su casa? Tío Fu. ¿Qué tonterías estás diciendo? Si vuelves a decir eso, te descontaré medio mes de sueldo. ¿A qué esperas? Ve a preparar. Entendido. Chao, chao. No le hagas caso. Vemos. Te voy a enseñar algo fantástico. Te aseguro que te sentirás de maravilla después de probarlo. ¡Vamos! Señorita. ¿De verdad se puede comer esto? Jamana Chuntao, deja de quedarte ahí atrás como un adorno. Conmigo no hay tantas reglas. Esto de aquí se le llama hot pot. Y comerlo tiene su arte. Por ejemplo, las láminas de ternera deben sumergirse 7 u 8 veces. Si se cocinan de más, ya no estarán buenas. No. Vas a alimentarme con tus propias manos. Chao, chao. Si se enfría no sabrá tan bueno. Voy a poner a cocer algo más. Este hotpot está realmente delicioso. ¿Acaso estás planeando abrir un restaurante de hotpot? Nadie me entiende mejor que tú. Chao, chao. Pero esta vez quiero hacer algo a lo grande. ¿Qué tienes pensado hacer? El próximo mes es el 50º cumpleaños de Su Majestad y quiero encargarme del banquete. Quiero llevar el hotpot al banquete imperial para que todos los nobles del reino prueben todos lo que es un verdadero manjar para el paladar. Es una gran idea. Pero me temo que no eres el único que quiere organizar el banquete de cumpleaños. ¿Estás seguro de lograrlo? ¿Qué tiene de difícil? Mi padre es el duque de Shengu. Con que le diga unas palabras al oído a Su Majestad, no estaría el asunto asegurado. Vaya, mocoso. ¿Qué estás comiendo a escondidas otra vez? ¿No se supone que el duque de Shengu estaba hoy en el palacio? ¿Cómo es que ya está de vuelta? ¡Qué rápido! Es que no quieres tu mano. ¿Te has quemado? ¿Qué de bueno están comiendo? Ah. Esta joven, su porte, esta elegancia, no es la princesa mayor Sayong que acaba de romper el compromiso con Janer. Mi querido ministro, sobre el matrimonio de Sahonin y Suyan. Dejemos que los jóvenes lo resuelvan ellos mismos. No hace falta que intervengamos. Como ordene, Su Majestad. Así es como resuelven el matrimonio estos jóvenes. Apenas rompen el compromiso y ya vienen aquí tomados de la mano. Saludos, tío Su. Soy Chao Chao, una amiga de Suyan. Wei también su socia de negocios. Espero que no le moleste mi repentina visita de hoy, tío Su. Viejo Jing, qué bueno que vinieras con el tío Fu. Vengan a probar el nuevo invento que he preparado. Siéntense. Permíteme presentártela. Ala, es Chao Chao. Oí tu futura nuera.
Ya veo. Este tonto aún no sabe que la Cao Cao que tanto le gusta es la mismísima princesa mayor Saonin. Tío Su, este hot pot es realmente novedoso. Pruébenlo, por favor. Bien, bien, bien. Ay, mocoso. Traes a una señorita a casa sin avisarle a tu padre con tiempo, haciendo que no esté nada preparado. ¡Qué descortesía! Padre. Cao Cao es tu futura nuera. No la trates como a una extraña. Además, a Cao Cao no le importan para nada esas formalidades. Tío Su. Presentarme hoy sin avisar ha sido un poco atrevido. Así que beberé esta copa a modo de disculpa. Los jóvenes de hoy sí que saben divertirse. Cancelan el compromiso y luego vienen de incógnito. No entiendo este teatro de enamorarse en el mundo común. Pero lo respeto. Sí. ¡Ay, ya! No hay necesidad de tanta cortesía. Esta residencia del duque, cuando quieras venir. Vienes cuando te apetezca y listo. Muchas gracias, tío Su. En fin. Mientras el resultado sea bueno, el proceso no importa. Chontao, ¿verdad? Hace poco conseguí un potro de las regiones occidentales y es muy salvaje. Ven, acompáñame a echarle un vistazo. Goguya, yo no sé nada de caballos. ¿Qué importa eso de si sabes o no? Tú solo ven conmigo. Yo te enseño. Vamos. ¿Ah? Chao. Esta olla está llena de agua hirviendo. Son solo un par de palillos. Si te llegas a quemar, me dolería en el alma. ¡Ay, mi pobre espalda! Señor, está bien. Ya. Solo quería entrar a echar un vistazo para ver si el fuego seguía fuerte y avivarlo un poco. Sí, claro. Si el fuego se apaga, la carne no quedará rica al cocinarla. Sigan con lo suyo. Vamos, salgamos. ¡Vámonos ya! Mi propio padre espiando cómo ligo con chicas. ¿Pero esto qué es? Está llorando. Chao. Yo, Suye, no me casaré con nadie más que contigo en esta vida. ¿De qué familia eres en realidad? Mañana mismo iré a pedir tu mano. Todavía no es el momento. ¿Por qué? Lo entenderás todo después del banquete de cumpleaños de Su Majestad. Está bien, como tú digas. Cuando mi hotpot sorprenda a todos en el banquete imperial, tendré más confianza para pedir la mano de Cao Cao. Se está haciendo tarde. Debo regresar. Buen muchacho. Vaya, qué astuto eres. Solo han pasado unos días y ya trajiste a tu futura esposa a casa. Realmente tienes el mismo estilo que tenía tu padre en su época. Oiga, padre. Si usted y el tío Fu no hubieran irrumpido de repente, yo... ¿Pero qué dice? Los jóvenes deben ir paso a paso. Ten cuidado con las prisas. No se puede comer tofu caliente si se tiene prisa, ¿sabes? Ven, ya está bien. No voy a discutir más contigo. Padre, escuche. Tengo algo serio que decirle. Dim, ¿qué asunto tan serio es ese? El próximo mes. Es el 50º cumpleaños de Su Majestad. Quiero encargarme del servicio de comida para el banquete de cumpleaños. Why serviré este hot pot? ¿Cuándo tuvo este sinvergüenza de hijo mío tal inteligencia y audacia? ¿Acaso? Este es el poder del amor. Bien. Es una idea excelente. Déjalo en mis manos. Solo es encargarse de una comida en el palacio, ¿no? No te preocupes. Mañana en la corte pondré en juego mi reputación para solicitarle un decreto imperial a Su Majestad. Padre, este año no nos encargaremos de la comida para el banquete del emperador. Hay muchísimas ganancias en juego.
¿De verdad va a dejar que Suyan se las lleve todas? Hace tiempo que quiero acabar con el padre y el hijo de la familia Su. Esta vez, él mismo ha caído en nuestra trampa. ¿Por qué habría de detenerlo? ¡Exacto! Él se encarga de la comida. Si algo le ocurre a su majestad, él será el principal responsable. ¡Que su majestad reine por 1000 generaciones! ¡Y tenga una longevidad sin límites! Pueden tomar asiento, mis queridos ministros. Agradecemos a su majestad. Para el banquete de mi cumpleaños de hoy. ¿Y los herederos? ¿Nos ha preparado algo novedoso? La verdad es que tengo mucha curiosidad. Pero, ¿qué significa esto? ¿Acaso la cocina imperial está en huelga? ¿O es que su majestad ahora promueve la frugalidad? Wai da el ejemplo comiendo crudo. ¡Qué inaceptable! Es absolutamente absurdo. Suyan. En el cumpleaños número 50 de su majestad, sirves carne cruda y vísceras. ¿Acaso pretendes que su majestad coma carne cruda y beba sangre? ¿Qué pretendes exactamente? ¡Mocoso insolente! ¡No digas tonterías! Paren. Cálmense un poco. A ver, señorito Xue. Para ser tan joven, Tu mente. ¿por qué es tan cerrada como piedra de letrina? Esto no es comer como salvajes, ni son simples sobras de carne cruda. Hoy les enseñaré a todos Lo que es un verdadero manjar terrenal. Este plato se llama Hot Pot. Una olla que lo abarca todo, rebosante de calor, que simboliza la próspera fortuna de nuestra gran dinastía Qian. Y en cuanto a la forma de comer este plato tan ardiente, sumergirlo 7 veces y sacarlo 8 es el secreto para saborear su esencia. ¡Qué delicia! Este hot pot es novedoso y reconfortante. Es sumamente satisfactorio, maravilloso. ¡Es una verdadera maravilla! ¡Ah! Ah, sí. 7 arriba y 8 abajo. Vaya. Esta carne de res está tan tierna y suave. Probé un bocado. ¿Cómo se llama este tofu de sangre? Es tan suave y tierno. Delicioso. ¡Oh! Joven maestro, Shen, está rico. Joven maestro Xue, hace un momento decías indignado que esto era comer carne cruda y beber sangre. Parece que tu cuerpo es más sincero que tu boca. Esto se le llama decir una cosa y sentir otra. Suya. Sigue presumiendo un poco más. Ya veremos cómo lloras después. Aunque ese muchacho Suyan actúa de forma rebelde, siempre logra sorprenderme. ¡Camarero! Tu hot pot es excelente. Ha realzado mucho mi banquete de cumpleaños. Merece una recompensa. ¡Que venga alguien! Denle un asiento al ministro Su, que se siente al lado de la princesa real. ¿Qué intención tiene su majestad con esto? ¿Acaso Suyan no había cancelado ya su compromiso con la princesa real? ¿Acaso su majestad aún piensa en este matrimonio? Vaya, tiene sus intenciones. ¿Qué trama este viejo emperador? Solo es comer hot pot. ¿Por qué me quieren emparejar otra vez con esta ogra? Su majestad, este servidor. Ve. ¡Oh, sus órdenes!
La fragancia fresca y sutil de esta obra se parece bastante al aroma de Chao Chao. ¿Acaso usa la misma marca de perfume? Uy, me siento sumamente complacido al ver que mi reino cuenta con tantos ministros leales y generales capaces. Guay que mis súbditos también viven y trabajan en paz y armonía. Lo que me alegra aún más es ver que estas nuevas generaciones ya han crecido, aprovechando la alegría de este gran día. Quiero anunciar una gran noticia. Este asunto es sobre la princesa real y Su Yan. ¿No irá a decretar un matrimonio en público de nuevo? No, por favor. En mi corazón solo está Chao Chao. La boda de la princesa real y Su Yan. ¡Padre! ¡Majestad! 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 ¡Llamen al médico imperial! ¿Qué hacemos ahora? Su Majestad ha sido envenenado. Guay es un veneno fulminante. Si el emperador está envenenado, yo, al estar a cargo de la comida, seré el primer sospechoso. Sin duda es una trampa planeada de antemano. Esperando a que cayera en ella. ¡Es arsénico! Su Majestad ha sido envenenado con arsénico letal. ¿Arsénico letal? Significa que Su Majestad no tiene salvación. Su Yan, hoy fuiste tú el único a cargo de todos los platos. Seguro tenías malas intenciones y envenenaste la comida de Su Majestad para conspirar contra el trono. A ver, joven maestro Xue, ¿acaso su familia tiene una tienda de ataúdes? El médico imperial ni siquiera ha dicho que Su Majestad no se salvará. Wei, usted ya está cerrando el ataúd. A punto de morir y todavía te atreves a replicar. ¡Guardias! Las pruebas de la rebelión de Su Yan son irrefutables. Arresten a este miserable de inmediato. Y ejecútenlo en el acto. A ver quién se atreve. La familia Su lleva 3 generaciones de lealtad. Incluso si mi Yanner es un sinvergüenza, jamás cometería una traición tan atroz. Shuashangda. Más bien me parece que buscas venganza personal para incriminar a un súbdito leal. El emperador ha sido envenenado. Con testigos y pruebas físicas presentes, todavía se atreve a encubrirlo. ¿Acaso la residencia del duque de Shenguo también está involucrada en esto? ¿Acaso pretendes usurpar el trono? ¡Tú! ¡Basta! Su Majestad solo está inconsciente debido al veneno. En cuanto a quién le administró el veneno. Guay, cuando lo hizo, aún se desconoce. Lo de Xue, ¿acaso solo busca despreciar la vida ajena? ¿O planea algo más aprovechando el caos? Su Alteza Ría. El emperador fue envenenado y Su Yan es el principal sospechoso. Para evitar que se suicide por temor a su crimen o que tome rehenes. Debe ser detenido temporalmente. Es solo una medida de emergencia. Cállate. Lo primordial ahora es neutralizar el veneno de Su Majestad. Médico Ria, ¿de verdad no hay forma alguna de salvarlo? Su Alteza, perdone mi incompetencia. Es un veneno letal. Una vez ingerido, corrí rápidamente todos los órganos internos. Este veneno no tiene cura. Aunque el gran Huatuo reviviera, nada se podría hacer. Soy un inútil. ¡Qué incompetencia la mía! Su Yan, estás acabado. En cuanto el emperador muera, mi sobrino heredará el trono, y entonces yo mismo te decapitaré. ¿Quién dice que no hay salvación? Puedo salvarlo. Su Yan, ¿qué estás diciendo? He dicho que puedo salvar al emperador, pero queda poco tiempo. Si nos demoramos más, ni los dioses del cielo podrían hacer nada. Su Yan, tú, un bueno para nada. ¿Con qué piensas salvarlo? Está claro que no te rindes. Quieres usar la ayuda como excusa para atacarlo de nuevo. Voy así a asegurar la muerte de Su Majestad. ¡Exacto! Las ambiciones de Su Yan son más que evidentes. Princesa, no debe permitir que se acerque al emperador. Ya he dicho suficiente. Salvarlo o no, depende de ustedes. Suya, ¿qué tantas probabilidades de éxito tienes? 100%. Bien. Como princesa mayor de Gran Qian, les ordeno. La desintoxicación de Su Majestad queda bajo la total responsabilidad de Su Yan. Todos los médicos imperiales y sirvientes del palacio estarán a su entera disposición. No se permiten errores.
¿Quién diría que esta princesa feroz se atrevería a... Habla tan fuerte por Suyan. Este humilde servidor no pondrá obstáculos. Sin embargo, déjenme ser claro desde el principio. Si Suyan no logra salvar a su majestad, entonces las 9 generaciones de la familia Su serán ejecutadas por traición. Hijo, puedes hacerlo. Confía en mí. Médico, Imperial Zhang. Cada palabra que diga a continuación debe ejecutarla de inmediato. ¿Ha quedado claro? Sí. Dise prisa y traiga una gran cantidad de agua tibia y sal. Cuanto más, mejor. Cuanto antes, mejor. ¿Qué hace ahí parado? ¿Qué pasa? ¿Quiere esperar a que las toxinas corroan todo su estómago antes de moverse? ¡Rápido! Vamos, muévase. Y yo que pensaba que sería un método milagroso. Resulta ser una inducción al vómito, algo que hasta un niño de 3 años sabe. Suya. Si solo sabes hacer esto, arrodíllate y pide perdón por tus pecados, para no atormentar más a su majestad y dejar que parta en paz. Mejor cállate de una vez. ¿Qué? ¿Acaso quieres que te tire a la letrina para que tú también vomites? ¡Tú! No te impacientes. Deja que siga con sus tonterías. Cuanto más lo intente, más miserable será su muerte. ¡Aquí está! ¡Ya llegó el agua con sal! ¡Rápido, rápido! Médico Imperial Zhang. Haga el favor, junto a los demás, de abrir la boca de su majestad y verterle una gran cantidad de agua salada. Heredero Su, ¿cómo puede hacer tal cosa? Sí, usar la violencia contra su majestad es alta traición. ¿A quién le importa el protocolo en un momento así? Su vida pende de un hilo. ¿Qué importa más, su vida o las apariencias? ¡Rápido! Pero, esto... ¡Mierda! Bien. El heredero Su está siendo muy brusco. Esto es un ultraje a su majestad. Vayan a la cocina imperial y al hospital imperial y traigan huevos frescos y leche. Escuchen bien. Solo las claras. Nada de yemas. ¡Rápido! Sí, enseguida. Hey tú, ve a buscar carbón vegetal de la cocina. Muélo hasta hacerlo un polvo finísimo. Envuélvelo en una gasa y trámelo de inmediato. Sí, voy. Ya ha pasado el cuarto de hora. Why su majestad sigue sin reaccionar? Dinos tú mismo, ¿qué castigo mereces por esto? Suya, parece que has fracasado. Su majestad ya... ¡Padre Imperia! El pulso de su majestad se ha estabilizado. Su majestad está a salvo. ¿Cómo es posible? Pero si era arsénico. Es un veneno fulminante. ¿Cómo es posible que se haya curado? Médico Imperial Zhang. ¿Cuáles son sus órdenes, heredero Su? Ahora que su majestad está fuera de peligro, debe recetarle algunos tónicos medicinales para fortalecer su organismo. Ayude a su majestad a recuperarse bien. Por cierto, cargue el vómito de su majestad y los utensilios que haya utilizado. Séllelo todo. Vaya y examínelo minuciosamente. Entendido. Señor She. ¿Qué era lo que estaba diciendo hace un momento? Sí. Ya me acordé. Dijo que si yo no lograba salvar a su majestad, ibas a arrastrar a nuestra mansión del duque de Sengu al infierno con él, ¿verdad? Ahora que su majestad ha sido salvado, ¿no deberíamos ajustar otra cuenta pendiente? Suya. Solo tuviste suerte.
El envenenamiento aún no se ha esclarecido. Y tú sigues siendo el principal sospechoso. ¡Oh! La verdad. ¿Quién fue el que dijo que las pruebas eran irrefutables y que debía ser ejecutado de inmediato? ¿Acaso no fue usted, Lord Xu? ¿Cómo es que ahora vuelvo a ser solo un sospechoso? Lord Xu, déjeme preguntarle algo. ¿Y especula imprudentemente sobre la vida o muerte del soberano? ¿Qué castigo merece tal insolencia? Difamar a un funcionario de la corte sin pruebas. ¿Qué castigo merece eso? Actuar con malas intenciones. Wei rechaza el tratamiento de su majestad. ¿Qué castigo merece? ¿Qué castigo? Yo no hice eso. Solo estaba preocupado por la seguridad de su majestad. ¿En serio? ¿Por qué me parece que...? De todos los presentes aquí. Son ustedes, padre e hijo de la familia Xue, quienes más deseaban la muerte de su majestad. Su majestad, en cuanto fue envenenado, los Xue saltaron de inmediato, sin preguntar la causa, ni buscar ayuda médica. Solo querían matarme en el acto. ¿Por qué tienen tanta prisa, familia Xue? Sospecho de ellos. Sospecho que sabían perfectamente quién puso el veneno. ¡Suya! ¡Déjate calumniar! Tú eres el asesino. Tú preparaste este caldero. ¿Quién más podría ser? Ah, claro. ¡Oh! Si todos los funcionarios presentes ya han comido de este caldero, ¿por qué solo su majestad resultó envenenado? Eso significa que el veneno no estaba en la comida, sino en algo que solo su majestad pudiera tocar, algo que estuviera fuera de nuestro alcance. Por ejemplo, estos palillos y toda la vajilla de este banquete de cumpleaños fueron provistos por el palacio de manera uniforme. A excepción de los palillos de marfil hechos especialmente para su majestad, que son custodiados por personal exclusivo de la Oficina Imperial de Alimentos. Guay tallados especialmente con forma de fénix. Guardias. Traigan ante mí al eunuco Feng Yu de la Oficina Imperial de Alimentos. O a todos los sirvientes que hayan estado en contacto con la vajilla imperial esta noche. Un momento. Investigaré a fondo lo sucedido hoy. Pueden retirarse. Nos retiramos, Su Majestad. Tú, quédate. Me has salvado la vida. ¿Qué recompensa deseas? Aquí viene el clásico cliché, paso de la recompensa. Mientras no intenten parejarme con esa arpía, le daré gracias al cielo. Es mi deber aliviar las preocupaciones de su majestad. No me atrevo a atribuirme ningún mérito. He notado que tú y la princesa mayor se entienden muy bien. Hacen una pareja perfecta. Así que emitiré otro decreto imperial para desposarte de nuevo con la princesa mayor. ¿Qué te parece? ¿Pero qué locura es esta? ¡Otra vez! Majestad. ¡Eso no puede ser! ¿Por qué no? Ella es de mi propio linaje real. La princesa más noble de Gran Chien. ¿Acaso no es digna de ti, el heredero del ducado de Zhenguo? No, para nada. Soy yo quien no es digno de la princesa. La princesa es la luna brillante en el cielo, mientras que yo soy solo vago en el suelo. ¿Cómo podrían brillar juntos la luna y el barro? Si nos casamos de nuevo, no estaría arrojando a su alteza a un pozo de fuego. Este servidor no se atrevería jamás. Quiero ver qué tan sinceros son los sentimientos de este muchacho por Xiaoning. Si yo digo que eres digno, lo eres. Y no solo eso, quiero casar a la princesa contigo. Y además, otorgarte un título excepcional. Como nuevo duque, la familia Su tendría 2 duques, padre e hijo. Algo inigualable en el mundo. Piénsatelo bien. Agradezco el gran favor de su majestad. Le he prometido a la señorita Chao Chao que en esta vida solo me casaré con ella, aunque no soy un sabio. Entiendo que la palabra dada es sagrada. Lo ruego a su majestad. Vivo su decreto y apoye mi devoción. No sabía que yo fuera tan importante en su corazón. Qué gran sentido de la palabra empeñada. La razón por la que te niegas a casarte con la princesa es porque en tu corazón ya hay una joven llamada Chao Chao. ¿Verdad? Le ruego a su majestad que me disculpe. ¿De qué se ríe esta arpía? Es tan gracioso. Shani. Dado que el oficial Zule es tan fiel
a la señorita Chao Chao. Deja de esconderte. Quítate el velo. Ay, deja que te vea bien. Chao Chao. Soy yo, tonta. Chao Chao. ¿De verdad esto? No estoy soñando, ¿verdad? ¿Cómo puedes ser tú esa ¿Quién ha dicho eso hace un momento? Que prefería morir antes que casarse con la princesa. ¡Ay ya! ¿Qué bastardo ha dicho eso? Una princesa tan hermosa, inteligente y virtuosa como ella. Es una bendición inmensa de la vida. Día y noche. Lo único que este servidor anhela es poder casarse con la princesa y llevarla a casa. Ya basta, ya basta. Dejemos sus asuntos románticos a un lado por ahora. Suyen, te lo pregunto una vez más. ¿Qué opinas de lo que ha sucedido hoy? Su Majestad, mientras estabais inconsciente, los Shu, padre e hijo, intentaron ejecutar a este servidor y destruir la casa del duque de Shengguo. Su salvaje ambición es más que evidente. Ruego a Su Majestad que lo investigue a fondo. Continúa. Majestad. El objetivo de los Xue es muy claro. Quieren destruir a este servidor y al ducado de Shenggu. De esta manera, no tendrían ninguna oposición en la corte. Como ministro, Lord Xue puede aliarse con las grandes familias influyentes. O a entronizar al segundo príncipe, o a controlar al hijo del cielo para dominar a los señores feudales. Sabía que era inteligente, pero no esperaba que viera los peligros y conspiraciones de la corte con tanta claridad. Tienes toda la razón. Xue Xuande. Detrás de él se encuentra una red compleja de clanes poderosos. Y utilizan toda clase de medios para desafiar al poder imperial. Si eso ocurre, el imperio caerá en el caos y el pueblo sufrirá. Eso no es lo que este soberano desea ver. Conozco bien mi propio cuerpo. Aunque neutralizaste el veneno del arsénico con tus artes milagrosas. El final ha dañado gravemente mi salud. Me temo que... No me queda mucho tiempo. Padre. Llegados a este punto, ¿por qué no apostar a lo grande? Majestad. El segundo príncipe no es el único a quien confiar el Gran Qian. La princesa mayor Zaoning es hábil tanto en las letras como en las armas. Poseían corazón compasivo para gobernar y la firmeza para actuar. En esta situación, ¿por qué no tomar medidas extraordinarias? Suya, cuida tus palabras. Majestad, en nuestra historia no faltan precedentes de una sabia emperatriz. ¿Quién proteja esta vasta tierra? ¿Por qué no puede ser la princesa Zaoning? ¿Suyen? Vaya que te atreves a pensarlo. Padre Imperial. Padre Imperial, calme su ira. Suyan solo estaba. Shaoning. Lo que Suyen acaba de decir. ¿Te atreves a asumirlo? Padre Imperio. El reino está en peligro. Como descendiente de la sangre Li, mi deber es ineludible. Si mi padre imperial confía en esta servidora se esforzará al máximo por el Gran Qian. Hasta mi último aliento. Jiangning. No me he equivocado con ustedes. A partir de ahora, les encomiendo mi imperio y mi pueblo. Sin embargo, tomar este camino implicará enfrentar el feroz contraataque de los clanes aristocráticos. Y las críticas y rumores del pueblo. Este camino es mucho más peligroso que cualquier campo de batalla. This guide, Su Majestad, tengo la determinación. Puedo lidiar con esos influyentes clanes aristocráticos. No me he equivocado contigo. A partir de hoy, decreto. El heredero del ducado, Suyan, es nombrado el nuevo duque de Shengguo. Shaoning. ¿Suyen? Les doy 3 meses de plazo. Espero que puedan crear una nueva era.
No me decepcionan. Agradecemos la inmensa gracia de Su Majestad. Este servidor se esforzará al máximo para crear una nueva era de prosperidad para el Gran Qian. Chao, chao. Todo esto se siente como un sueño. ¿Acaso sueñas con tomar la mano de una mujer hermosa todos los días? Claro que no. Lo juro. Este es el sueño más descabellado que he tenido. En mi sueño, soñé con un hada. No solo es una princesa, sino que también es mi esposa. Pero de verdad no me esperaba que, siendo tan frágil como pareces, tuvieras una destreza marcial tan alta. En aquel entonces, casi me matas de un espadazo. Sueles decir a mis espaldas que soy una fiera. Lo juro por el cielo. Solo he dicho cosas buenas de ti. Las grandes familias lideradas por los Sue han controlado el gobierno por siglos y están muy arraigadas. Arrebatarles el poder es demasiado difícil. No te preocupes. Yo estoy aquí contigo. ¿De verdad tienes una solución? ¿Quién dice que el poder imperial y las grandes familias están destinados a ser enemigos naturales? Zhao Zhao, ¿alguna vez te has preguntado por qué se desviven por controlar el gobierno? No es más que para saquear más dinero para sus propias familias. Pero el pastel es limitado, solo tiene este tamaño. Si tú tomas una porción de más, yo me quedo con una de menos. Por eso compiten de forma tan feroz entre ellos. ¿Competencia feroz? Me refiero a la competencia interna, pelearse entre los de su propio bando. Cambiemos de enfoque. En lugar de arrebatárselo, hagamos un pastel más grande. O incluso, salgamos a quitárselo a otros. Así tendremos cada vez más carne, y no habrá necesidad de pelear por ella. ¿Te has puesto a pensar que al este de nuestro Gran Qian hay un océano inmenso? No es posible que tras cruzar el mar existan otros continentes. Otros países. Tendrá algo que nosotros no tengamos. Especias, gemas, oro. Podemos pensar de otra manera. Construir una flota, abrir nuevas rutas comerciales, ir a ganar el dinero de los extranjeros, traer su oro y plata para llenar nuestro tesoro nacional. ¡Excelente! Esas familias influyentes tienen dinero. Hagamos que inviertan como socios. ¿Y qué pasará cuando empecemos a ganar dinero? La familia Wang se llevará la mayor parte. Ellos también recibirán dividendos. Para entonces, ganarán más dinero del que han malversado en décadas. ¿Qué pensarán entonces? El poder imperial. Ya no será el rival con el que compiten por ganancias, sino su guía. Ante este carro de guerra de la época que avanza con ímpetu, ¿quién se atreverá a interponerse? Sin necesidad de que actuemos, las grandes familias aristocráticas los aplastarán por completo. Levantar la prohibición marítima, formar flotas, compartir ganancias con las grandes familias y ganar el dinero del mundo entero. Este método es tan poco ortodoxo y, sin embargo, tan viable. Suya, de verdad eres un genio. Amigo. Vecinos, hermanos y hermanas, les agradezco que hoy hayan venido a apoyar a este servidor, Su. Hoy no vamos a vender otra cosa. Solo venderemos lo que hay en esta copa. ¡Qué locura! ¿Qué es esto? Jefe Su, dice que este líquido rojo que tiene en la mano es vino. Jefe Su, no habrá mezclado espino ácido con un poco de agua y nos dice que es vino. Todos los amigos que han venido hoy podrán degustar una copa gratis. Si no les gusta el vino, pueden darse la vuelta e irse, no los detendré. Déjame probarlo. De verdad, esto es vino. Esto es como un brebaje celestial. Este vino tiene un sabor único y deja un regusto dulce. Jefe Su, ¿a cuándo vende este vino? Deme una jarra. ¡A mí deme 10! ¡Yo quiero 50! Yo también quiero. Calma, por favor. Puedo entender su entusiasmo, pero ahora tengo un anuncio que hacer. No voy a vender este vino de uva. Jefe Su. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Acaso no se está burlando de nosotros? Exacto. Nos abre el apetito y luego no vende. ¿Qué clase de negocio es ese? A continuación, les diré por qué. Aunque no vendo este vino por separado,
Hoy, un servidor, Suyan, presenta algo completamente nuevo. Si lo compran, este vino se lo llevarán gratis. Vaya, ¿y qué es esto? Esto se llama acciones. ¿Acciones? ¿Qué clase de cosa es esa? Gracias a la confianza de la princesa mayor y de su majestad, un servidor ha fundado una compañía. Se llama la Real Compañía de Comercio Oceánico de Dakian. Real. Sí, real. Esta compañía no solo abarca mis negocios actuales, sino que, lo más importante, crearemos una flota transoceánica para buscar el legendario país del oro. Llevaremos la seda, la porcelana y el té de Dachen a todo el mundo. And bring back a constant flow of gold and silver. Jefe Su, debe de estar bromeando. Salir al mar es una muerte casi segura. No es buena idea, nada buena. Por supuesto. Pero a mayor riesgo, mayores serán las ganancias. Por eso, el propósito de lanzar estas acciones es que todos puedan, con riesgo cero, compartir los beneficios. ¿Oh? And how does that work? En pocas palabras, al comprar nuestras acciones, se convertirán en socios y de todos mis productos. Ya sean licores celestiales o el pabellón Jingua, e incluso cada moneda que gane la futura flota, ustedes recibirán una parte. Ya para disipar cualquier duda, hoy, cualquiera que compre acciones de la Real Compañía de Dakian se llevará una botella de vino de regalo. ¡Rápido, rápido! ¡Tráeme una! ¡Yo quiero! Yo también, dame una a mí también. Señores, señores. Garantizo, con la reputación centenaria de nuestra casa ducal, que cualquiera que compre acciones, a partir de mañana, recibirá dividendos proporcionales a nuestras ganancias. ¿Qué es esto? ¡Qué bonito! 3 tiles. ¿Es en serio? Compré este papel por 3 tiles de plata y me dieron una botella de licor. Al día siguiente, este papel ya me hizo ganar 3 tiles. No significa eso que obtuve el licor gratis y además me llevé una gallina de los huevos de oro. Esto es mucho mejor que una gallina. Son 3 tiles al día. En un mes son más de 90 tiles y en un año más de 1000. ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Mis acciones! Ayer pensé que estorbaban y las tiré. Creo que me las metí en la manga. Voy a ver. Oigan, ¿dónde están? Están buscando esto. Sí, eso es. ¿Cómo es que las tienes tú? Como vi que no las querían y las tiraron al suelo, me parecieron bonitas y las recogí todas. ¿Las recogiste todas? Las conté, son 100 en total. 100 acciones. 3 tiles cada una. 100 son 300 tiles. Eso equivale a 108.000 tiles al año. ¡Genio! ¿Vendes esas acciones? Te doy 5 tiles de plata. Yo te doy 6 tiles. Yo doy 8. Oigan, yo ofrezco 10. ¡No se peleen conmigo! ¡Yo llegué primero! ¡Yo te ofrezco más! ¡Espera! Señores, por favor, mantengan la calma. Si quieren comprar acciones, aquí me quedan de sobra. Pero, como habrán visto cómo estuvo el mercado ayer, así que el precio va a cambiar. 10 tiles de plata cada una. No se acepta crédito. Es un trato justo. 10 tiles. Señor Su, eso es un robo descarado. Es verdad. Oiga, mi buen amigo, haga las cuentas usted mismo. Recuperará estos 10 tiles de plata en solo 3 días. A partir del 4º día, su ganancia neta será de 3 tiles diarios. ¿Dónde más podría encontrar un negocio así? Es verdad. Dime 10. A mí dame 20. ¡Resérvame 50! ¡Voy a casa por el dinero ahora mismo! Yo también voy a casa por dinero. Yo también.
Oye, pero ¿no será esto ir demasiado lejos? Si los dividendos no se pagan a tiempo y el pueblo se enfurece, las consecuencias serán desastrosas. Descuida. Este es solo el primer paso. Quiero que las grandes familias vean que si apoyan a la familia real y a mí, siempre saldrán ganando. Uy, en cuanto a la familia Shui, pronto se darán cuenta. No se están enfrentando a un simple señorito mimado, sino al torrente de toda una era. Su Majestad. Este ministro acusa formalmente a Su Yan. ¡Maldita sea! ¿Qué demonios estás haciendo? Su Yan. Ha usado el nombre de la realeza para fundar una supuesta compañía de comercio marítimo y emitir acciones. Ha acumulado riquezas desmedidas. ¿En qué se diferencia esto de una estafa? Es un crimen atroz. Pido a Su Majestad que lo castigue severamente. Su Yan, es cierto lo que dice el ministro Xue. Ministro Shuo, las acciones que vendo tienen precios claramente establecidos y los dividendos que prometí se pagan puntualmente cada día. Toda la gente de la capital me llama el dios de la riqueza en vida, porque en su poca me convierto en un estafador. ¡Qué palabrería! Te pregunto esto, ya que tu compañía lleva el nombre de la familia real. ¿Acaso el Tesoro Imperial ha aportado fondos? Así es. La princesa mayor tiene un ojo clínico para los negocios. Why ha invertido en ella? ¿Algún problema con eso? Entonces tu delito de engañar al emperador es aún mayor, a ese ritmo de reparto de dividendos. Menos de un año. Incluso montañas de oro y plata se agotarían por completo. Para entonces, el Tesoro Nacional quedará vacío. Su Yan, serás el mayor criminal de la historia de Dacheng. Con la muerte rondándote, aún te puedes reír. Señor Shuo, ¿qué puedo decir de usted? Es usted un ignorante. Vayan corto de miras. ¿De dónde cree que sale el dinero para los dividendos? Del modesto capital del pueblo. Lo siento, pero a mí, Su Yan, no me interesa esa miseria. ¡Qué arrogancia! ¡Qué desfachatez! ¿Tienen idea de lo popular que es mi nuevo jabón en el extranjero? Cuando mi flota regrese cargada de oro, las ganancias de un solo viaje equivaldrán a los impuestos de todo un año de Daqian. ¿De verdad creen que esos pequeños dividendos me importarían lo más mínimo? Es un completo disparate. Su Yan, ¿acaso estás soñando? Su Yan, te has vuelto loco. Solo dice tonterías para engañar a Su Majestad. Su Yan, hablar es fácil. ¿Tienes alguna prueba? Majestad. Hu Shengyi, Anthony solicitan una audiencia. Concedido. El enviado extranjero, Anthony, presenta sus respetos a Su Majestad, el emperador de Daqian. Larga vida a Su Majestad. Pueden levantarse. Gracias, Su Majestad. Como humilde extranjero, he oído hablar de la gran sabiduría de Su Majestad y lo admiro profundamente. Por ello, he preparado a toda prisa unos sencillos obsequios de mi tierra natal. Espero que Su Majestad no los desprecie y se digne a aceptarlos. Cada una de estas perlas luminosas vale una fortuna. Son extremadamente raras en el mundo. Esta perla. ¿Cuánto costaría en su país? Probablemente equivalga al valor de una barra de jabón de su país. Majestad. Una barra de jabón en mi pabellón, Jinghua, se vende por solo 3 taels de plata. 3 taeles por una barra de jabón. Cambiar una perla luminosa por una barra de jabón. Así que una perla luminosa, que vale una fortuna, solo vale 3 taeles de plata en el país de los mercaderes extranjeros. Señores míos. Ahora lo entiende. Esta flota de ultramar que he formado, con solo un viaje que haga a alta mar, puede traernos una montaña de oro flotante. Para entonces, las arcas de Daqian rebosarán y nuestro pueblo prosperará. And without doubt, iniciaremos una era de prosperidad eterna para Daqian. ¡Bien! ¡Qué gran era de prosperidad eterna! Vaya, señor Sun.
Hoy parece un poco decaído. Anoche pesqué un resfriado. Temo que no podré asistir a la velada literaria en su residencia esta noche, Canciller Shue. Este anciano se despide primero. No se preocupe, cuide su salud. ¡Qué mala suerte! Anoche mi hijo se lastimó la pierna. Señor Shue, tendré que asistir a su banquete en otra ocasión. Señor Wang, usted tampoco tiene buena cara. Bueno. Ya estoy viejo e inservible. Tras estar de pie toda la mañana, me duelen la espalda y las piernas. Parece que esta noche no podré ir a ningún lado. Solo quiero ir a casa y sumergir los pies en agua tibia. Señor Shui. Señor Sa, señor Wang, qué coincidencia. El señor Qian también viene por lo de la residencia del duque. Se nos acabó el jabón en casa. Mi esposa me está presionando mucho, así que vine en persona a comprar un poco. El señor Wang y yo estamos en la misma situación. Señores, ¿a qué debo el honor de su visita a mi humilde residencia del duque hoy? Es un verdadero honor tenerlos aquí. Es usted muy amable, señor duque. He venido para... Lo entiendo. Seguro que vienen a comprar jabón, ¿verdad? Vaya, por un asunto tan insignificante. Habría bastado con enviar a un sirviente a avisar. Xiaoliu, ¿por qué te quedas ahí parado? Toma nota de lo que necesiten sus señorías. Y entrégaselos a sus residencias en persona. Sí. Señores, disculpen, pero tengo un asunto urgente. Xiaoliu. Asegúrate de atenderlos muy bien. No seas descortés bajo ningún concepto. Sí. No es por eso. Duque Ting, espere un momento. Señor Qian, ¿se le ofrece algo más? Este anciano no ha venido por el jabón, sino para... comprarle algunas acciones. Yo no he venido por el jabón. Lo que quiero es comprarle algunas acciones. Sí. Duque Ting, yo también he venido por las acciones. Espero que nos pueda hacer ese favor. Así es, sí. ¡Ay! Pues qué mala suerte. Como ya saben, señores, la cantidad de acciones que emití es limitada. Ellas se agotaron todas por completo. No queda ni una sola acción. ¿De verdad? No queda ni una. De las que se emitieron al público, de verdad no queda ninguna. Pero... Yo me reservé unas cuantas para mí. El único problema es el precio. No se preocupe por eso. No permitiremos que salga perdiendo. Ya que sus señorías muestran tanta sinceridad, no me las guardaré más. Como bien saben. Estas acciones son como la gallina de los huevos de oro. Así es, sí. ¡Precio fijo! 500 taeles. Bueno, tampoco les pediré más de eso. Pero si fuera por menos, me dolería venderlas. Pero si esto es 50 veces más caro que ayer. Con un dividendo de 3 taeles al día, al año son 1080 taeles. Con una inversión inicial de 500 taeles, recuperan el capital en medio año. Y el resto del año serán ganancias netas. ¡Vaya negocio tan redondo! Duque Ting. Yo quiero 10.000 acciones. Yo, 20.000 acciones. Yo quiero 30.000. Señores. En el futuro, si hay dinero, lo ganaremos juntos. Cada tael que inviertan hoy Se convertirá en 500 o incluso 1.000 taels en el futuro. El Duque Ting es muy visionario. Mi clan Sun le brindará todo su apoyo. Mi familia Qin también desea seguir a Duque Ting para forjar un gran futuro juntos. Lo apoyaremos con todas nuestras fuerzas. ¿Qué haces ahí parado? Lleva a los señores a pagar de inmediato. Sí, por aquí, señores. Chao, chao. Mira. Convertir a los enemigos en amigos. ¿No crees que les da más rabia que simplemente matarlos?
Suyan, has hecho un gran trabajo. En unos pocos días, has logrado unir fuertemente a todos los clanes influyentes, excepto al de los Xue. Has jugado esta partida de forma brillante. Todo es gracias a las sabias estrategias de Su Majestad. Yo solo soy un mandadero. Ahora que estos oportunistas han cambiado de bando, es hora de arrancar de raíz al clan Shu, ese árbol marchito con las raíces podridas. Padre Imperial. El gran Daqian. Queda en sus manos. Así podré estar tranquilo. Padre, esos viejos zorros de las grandes familias, con tal de adular a Suyan. Nos han cortado el suministro. Si seguimos así, nuestra familia Xue se irá a la quiebra. Las cosas han llegado a este punto. ¿Un Daqian? Ya no podemos quedarnos. Afortunadamente, yo ya había preparado una salida para nosotros. ¿Esto? Hice el mapa de relevo del ejército de Shenbei. Lo usaremos para aliarnos con Beidi. En cuanto la caballería de Beidi cruce el paso de Yanmen, nuestra familia Xue será la fundadora de la nueva dinastía. Excelente plan, padre. Entonces, ¿cuándo nos vamos? Nos iremos esta noche. No hay tiempo que perder. Señor Xue. Me temo que ya es demasiado tarde. Suyan, ¿cómo te atreves a irrumpir con tropas en la residencia del primer ministro? ¿Sabes qué delito estás cometiendo? Pronto dejarás de serlo. Decreto imperial. Por orden del cielo, el emperador decreta: el primer ministro Xue Shunde y su hijo Xue Youwei, codiciando el trono en mi comida, pusieron en secreto un veneno mortal, con la intención de cometer regicidio y usurpar el trono. Un crimen verdaderamente atroz. Las pruebas son irrefutables. Se ordena su arresto inmediato. Y la ejecución de todo su clan. ¡Cúmplanse! Soy inocente. Arréstenlos. ¡Soy inocente! ¡Exijo ver al emperador! Soy inocente. Soy inocente. Soy inocente. No te lo perdonaré. ¡Larga vida a su majestad! Pueden levantarse, mis queridos ministros. Gracias, su majestad. Majestad. Este humilde servidor. Tengo una petición que presentar. Habla. Majestad. Este servidor ha trabajado arduamente para ayudar a Su Majestad a ascender al trono y marcar el inicio de una era de paz eterna. Why ahora? El tesoro imperial rebosa. Why todo el reino está en paz. Majestad, ¿no cree que este humilde servidor merece una recompensa? ¿Y qué tipo de recompensa deseas? Majestad, este servidor no desea oro. Ni plata. Solo deseo que Su Majestad elija mi tablilla esta noche. Aún no he terminado de revisar los memoriales. Déjame aprobarlos por ti. Al ministro de Hacienda solicita 1.000.000 de taels de plata para reparar el dique detrás de su casa ancestral. Ese viejo bribón ni siquiera sabe inventar una excusa decente para robar. ¡Al diablo con él! ¡Fuera! Suya. La verdad es que, al principio, te despreciaba. Luego, empecé a admirarte. Ay, ahora. Siento que todo esto es como un sueño. Pensar que yo, Suyan, un simple esclavo laboral de la era moderna. Viaje en el tiempo, hice de las mías y terminé siendo el hombre de la emperatriz. ¿Quién decía que ni un perro se casaría con la princesa? Princesa, me trago mis palabras.